Uy, espera. Mira, mira, mira. Todo pro. Hola, chicos. Aquí estamos. Voy a intentar, os voy a decir. Estoy rezando. Bueno, nada. El stream de hoy voy a intentar que sea algo diferente, porque dadas las circunstancias de Ariel... por cierto, aquí la tenéis. Dadas las circunstancias de Ariel, pues... Me va a tocar estar un tiempo sola, porque está intentando pensar en quién puede confiar, qué puede hacer ahora, el siguiente paso, ta, ta, ta. Pero yo, esto de... O sea, yo sé rolear con gente, pero yo sola creo que me puede costar más. En plan... Sí, 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 sí. Voy a ir a votar. Sí, sí, sí. Voy a ir corriendo a la ciudad a votar. No, bueno. No, no, no. Ariel tiene que estar ahora con un perfil bajo. O sea, bajo tirando a bajísimo. Y... Y pues eso, que voy a intentar hacerlo más cinematográfico. Yo hay una chica que rolea aquí, en Marbella, que se llama Elisa Waves, que me parece la putísima ama, dueña y señora de, pues eso, de crear planos cinemáticos, de crear escenas... puedes disfrazarte, ¿no? Ya está disfrazada, mira. O sea, esta es Ariel ahora, se le apagaron los colores. Y hola a todos, Voy a hacer stream así. No me quería poner cámara hoy ni nada porque... Es que también te digo, hasta hace media hora larga no pensaba hacer stream hoy porque estaba todavía como... En rol me parece que tiene sentido que Ariel se esté escondiendo y que por tanto tampoco haya streamings. Pero... Es que yo os voy a decir, he entrado todos los días a Marbella. O sea, aunque esté aquí yo sola, es que he entrado todos los días. Y... ¿Se oye bien la musiquilla o se oye de fondo? Hola, gente, hola. Pikapi, Hostia. Pikachu. Tizo, muchísimas gracias por ese resub de 2 meses ya. ¡Qué pasada! Pues vais a ver. Ahora aquí es donde está escondiendo Ariel. Os voy a poner al día de las cosas que he hecho porque... pues eso, para que veáis. Las he hecho off stream porque me parece que tiene sentido que... Así la sensación de que, oh, mira qué cambio, también es igual para vosotros que si lo hago en stream y se le ve todo lo que he estado haciendo, ¿sabes? O sea... Debo decir, para mí esta situación es muy diferente. O sea, es totalmente diferente a lo que he estado haciendo ahora. Ahora me toca estar sola, voy a pensar... O sea, seguramente sea más un stream de reflexión. Pikapi, Pikachu. ¡Movado! Muchísimas gracias a ti también por los 2 meses. O sea, el resub, muchísimas, muchísimas gracias. El cielo va que ni pintado. Os voy a enseñar, ¿eh? O sea, hoy va a ser un stream más íntimo entre Bigware y tal y nosotros y eso. Esta es la nueva casa de Ariel. Se la ha comprado aquí con los ahorritos que tenía en negro. He puesto música de fondo. Yo ya os digo, hoy me estoy intentando marcar un mira que pro soy. Porque... Eh, mm, eso. Bueno, mirad. Para que veáis, os voy a enseñar. Aquí es donde se está escondiendo Ariel. Esta iluminación no la había visto nunca. Es que nunca había estado dentro de la casa con el cielo nublado fuera, pero... Es la caravana de Hermin en 8 millas, mirad. Esto lo he decorado yo, que conste. Es la primera vez que decoro una casa en esto de GTA. Es la primera casita que tal. Si te quiere Ronnie, muchísimas gracias. No, ya no está con los gallegos. Os pongo al día ahora, Es que os digo, el stream de hoy va a ser diferente en ese sentido. Voy a estar sola, seguramente
casi todo el rato. Voy a intentar que, para compensar, pues hacerlo más cinematográfico. A lo mejor damos una vuelta por ahí, le pongo musiquilla, que es lo que estoy intentando hacer ahora. Planos más peliculeros y... Pues lo que hace la gente que yo admiro, que a esto se le da de putísima madre. Hola a todos, de verdad. Se te echa de menos. Jo, muchísimas gracias. Yo también he hecho... ¡Ay! Joder, que de apoyo. Muchísimas gracias, Muchísimas gracias. Te toca vivir en el norte, componer música country, criar gatos. Lo que sí que tenía pensado hacer era comprarme un perro. En plan, comprarme... Porque... Ariel necesita, o sea, para no estar tan sola, pues eso, me compré un puto perro, aunque no se vaya a quedar a vivir aquí para siempre, pues también puede servir de protección porque Ariel recuerda cuando Molotov se cargó a Pachi, en plan, lo derribó. Así que yo que sé, a lo mejor puedo llevarlo por ahí de paseo y si nos cruzamos con alguien tal, pues a lo mejor con suerte si es alguien malo le ataque. Bueno, mirad, también tengo que rolear muchas cosas y os digo... Esto es todo nuevo para mí, o sea, ya era el rolear en Marbella ya era bueno para mí. Hola a todo el mundo, de verdad, joder, que gente, muchísimas gracias por todo. De acuerdo con todo, pero no compres un perro, adóptalo, por favor. Bueno, podemos rolear que lo adopte en vez de que lo compre. Reddit ya recibió lo que le dejó en su disculpa si la pregunta es MG, pero me ha sentado stream, quería saber. No ha recibido nada denso. Vale, pues mirad, esta es Ariel ahora. O sea, va así, he estado comprando ropa para tener conjuntos que le hagan pasar por alguien del norte. En plan... Cógnito 4, pues algo así. Cógnito 2. ¿Sí? Ni nos dejes más. Muchísimas gracias por los 100 vitazos, Nacho. Muchísimas gracias. Y por el mensaje. Mira, voy a ir en general así. Pero... Y os voy a enseñar ahora. Bueno. Este es el rol o sea, el lore de la casa, para que veáis, porque probablemente hoy estemos un tiempo aquí, luego saldré a dar una vuelta para conocer la zona o para verla y todo, pero mirad, el lore es el siguiente. Vamos a estar señalando. Ahí hay revistas porque Ariel esta casa, por cierto, ya no se llama Ariel, ahora se llama Alba Lago. O sea, cuando presente... De hecho, voy a ponerme un puto post-it porque por costumbre a lo mejor puedo decir Ariel Costa, es Alba Lago. Tengo que decir que me llamo Alba Lago. Lo de Lago me lo dijo mi padre, porque... Uy, dijo, como antes era Costa, pues que ahora sea Lago. Y dije, mira, pues me gusta. Alba Lago. Ahora, lo ponemos aquí. Que tengo que acordarme que me llamo así. Solo faltaba que me olvide de cómo me llamo. Pero es por la costumbre, ¿sabes? Ariel Costa. Bueno, tampoco hacía mucho. Ahora se llama Alba. Pide stream presente apoyando. Yo ya os digo, también ante todo que conste que pasara lo que pasara el otro día, yo qué sé, lo de que Ariel ya no esté con los gallegos y tal, yo con todos ellos, o sea, no, está todo perfecto, Yo en serio chat te he tenido corazón en puños todos los días. Es que ya os digo, por rol me parecía adecuado que no se supiese nada de ella tampoco en stream, y también pues porque yo misma estaba pensando cómo enfocarlo y cómo hacerlo, porque... En serio, yo he visto a Lisa y también hay más gente que ha estado en esta situación roleándolo, pero a mí creo que eso es nuevo todo para mí, así que... Joder, muchísimas gracias a todos, Joder, muchísimas gracias a todos, de verdad, por el... Ay, qué bien escuchar eso, el miedo era que OC te llevaras mal. No, yo en OC... yo ya te digo, o sea, a mí no me cambia nada, de hecho... Eso, que de últimas yo he comprobado que Ariel o incluso yo misma no está hecha para rolear de banda porque pues, es más duro de lo que parece, bastante más duro. Pero eso, que yo a ellos incluso hasta podría decirte que en el futuro, si roleo, me puedo plantear hacer una versión en plan de Juan, pero en chica o algo, para hacer un tío así que sea tan duro y tal. Porque a mí me parece muy... que tiene mérito lo que hacen, de verdad. ¿Pondrás alguna forma de hablar especial para Alba Ariel de incógnito? En principio intentaré ser más consciente de cómo sale la voz, en plan, que salga a lo mejor más baja, así que hable tipo, pues esto, más baja, ¿sabes? Es que no lo sé realmente, o sea, no quería poner acento, de hecho hasta me he planteado que haga como que es, mira, que haga como que es muda y te hable así, o con un bloc de notas, que ella rolee que es muda y que ponga me en la nota, o sea, me escribe en el cuaderno y luego en el cuaderno pondría hola, me llamo Alba, para fingir que es muda, pero me parece muy tryhard. Es verdad que ahora es Alba. Alba, mira, lo voy a poner aquí. Ahí está. Lo he puesto en la pantalla para verlo, que no haya fallo, o sea...
Y el caso... Uf. Vale, os voy a hacer tour por la casa, ¿eh? Porque esto lo he colocado yo todo con una intención, así que mirad. Estas revistas son para que se vea, pues que... A Ariel esta casa se la ha comprado, pues eso, en negro, en plan, le ha dado el dinero en mano y todo a un tío, pues que vivía aquí, que era un señor bastante mayor y que pues se quería pirar de la zona. Ha sido medio ganga, pero también mira cómo está la casa, o sea, no es ninguna maravilla. Así que, pues eso, ella se ha guardado aquí, porque eso, tiene ahorros, monedines, así que ahí está. Luego... Uf, $639 tenemos encima. Eso es chungo, ¿eh? Eso es chungo. ¿Puedo sacar dinero? Eso dará movimientos. Bueno, en fin. Es el norte, sí. O sea, a la ciudad no puedo volver ni de coña. Pues mira. Tenemos revistas porque se pasa todo el día aquí. Así que las revistas que había dentro de la casa las ha quedado. Sobres de que seguramente, pues que si quiere ponerse en contacto con alguien no podrá hacerlo a la antigua usanza. Las gafas para cortarse siempre hay que cogerlas. Bueno, cuchillos están al lado de la puerta. En caso de que algún día alguien cuele, pues hace y le mete un navajazo, pero también es por practicidad. Los vasitos estos ahí. Los macarrones infalibles para cuando vives solo y tener comida a raudales. El papelín. La hamburguesa, la pizza, o sea... Ariel ahora mismo está pidiendo toda la comida para... Pues eso, compra comida para comer aquí. Es como que no sale de aquí, ¿sabes? Tiene revistas, ahí tiene para haber estado leyendo la revista también. Esta es la zona, se compró un portátil, esta es la zona en la que pues intenta... la idea es eso, que apunte quién es amigo, quién es enemigo, quién puede confiar en quién no. La pena es que... Onitibubue, recuerda venir a votar en Sí Revolver Movimiento Celeste. Sabrina, la princesa, ayer me fui a dormir. No puedo ponerme en contacto con nadie, o sea... De hecho, voy a cambiarle el nombre a estas personas porque son personas importantes para Ariel, pero no se puede saber. Así que pensaba cambiarles el nombre, en plan ponerles un nombre en clave, ¿sabes? Por si acaso. Y estoy roleando que no se ha deshecho de su móvil, pero que por las noches lo guarda en alguna caja con plomo o algo así que como que anule las frecuencias por si intentan rastrearla con eso. Tenemos que llamarla Alba ahora, porque yo creo que si la sigo llamando a Ariel me va a salir decir Alba Lago, Alba Lago, Alba Lago. Ahora puedes que le diemos a Ariel, pero recuerda, ella nos trajo a Ronnie e Irele, amor, amor, somos gente ubicada. A ver, ya os digo, lo de Ariel sé que es difícil de asimilarlo, porque puede que parezca muy repentino, pero eso es que para Ariel, cuando Juan dice lo de que la familia es lo más importante, Ariel dice... Es que estoy totalmente de acuerdo contigo, pero para Ariel su principal familia eran la tita, Enzo, Megan, Sally, la gente que está aquí. Mira Ariel quién puso en la agenda con un punto. O sea, también estaba Basili, pero lo quité porque dije es que ya no tiene sentido que esté ahí porque, claro, la quieren encontrar y la quieren buscar, imagino. Así que esta es la gente que cuenta Ariel como familia. Esta es la gente para la que Ariel se portaría... Bueno, ahora Alba... se portaría como se porta Juan con los suyos. O sea, y claro, ¿quién está en esta lista que hayan hecho daño a los mecánicos por el trabajo? La abuelita y Enzo. Y claro, pues eso es algo que ya te digo, si llego a rolear que se vuelve una tía súper despiadada y tal, a mí me habría parecido divertido, pero dado como empecé el rol en Marbella, no me parecía que cuadrase mucho, ¿sabes? O sea... ¿Vas a hablar con Basili más? No va a hablar con nadie que conozca de su pasado, salvo que aquí analice que... Pues eso, que vale la pena... Pues intentarlo. También tenemos aquí un kit médico. Tenemos lo del... lavarse las manos, porque no venía, lo puse yo. Aquí tenemos, pues... Se pone a leer de noche, no tiene ni para una mesita para ponerlo ahí de día. Tiene... pues bolsas por todas partes por si en algún momento tiene que salir pitando. Aquí hay una maleta. Tengo que poner la caja, ahora que lo pienso, porque yo roleo eso de la caja, pero creo que hay cajas para poner en algún sitio. En plan, la puedo guardar aquí en el armario o aquí detrás o donde sea. Esto parece un microondas, pero es una tele que puse para que la pantalla no esté rota. Estas flores están aquí en honor a Sergio y sobre todo en honor a Enzo. Y mirad lo que le he hecho. Tiene un tatuaje, o sea, se fue a quitar los tatuajes de esto, el de la katana y el de Trust No One. Y ahora tiene puesto Never Surrender y Bless the Death. Porque ya te digo, aunque ella... O sea, yo OC sé que tiene el CK y que lo suyo es que se va a morir, o sea, se va a morir. Pues en IC ella intenta no tirar la toalla. Se hizo láser, sí, o sea, es que creo que se puede rolear eso. Que vas, le dices, oye... ¿Me quitarías un par de tatuajes? Y que te digan sí. Y pum, les pagas y te lo quita.
También he roleado que hay cosas, o sea, tengo cosas que guardo aquí, pero hay otras muchas que no. En plan, he roleado que no guarda todo lo importante en casa por si algún día encuentra este sitio para que no se puedan llevar todo. Tiene cosas que tiene guardadas en otro sitio. Y bueno, a ver, voy a probar a salir un momento. Es que os digo, tal y como está la situación, me da hasta apuro el solo hecho de salir aquí fuera, que no debería pasar nada porque es un sitio apartado que en principio no debería encontrarse con los gallegos aquí para nada si quiere intentar sobrevivir unos días más. Recuerda rolear el móvil, que es un número nuevo y no pertenecería a él. Ella algo que se está quedando con su móvil, pero que lo que hace es que lo guarda en una caja para... O sea, cuando se hace de noche o cuando no está usando, lo guarda en una caja para... Pues para que no lo detecten. Pero sí que a lo mejor tendría que rolear lo del prepago. Ya no hay opción para cambiar de número, eso no está en Marbella aún. No, no hay opción de cambiar de número. ¿Cambiarás el tono de voz? Pensaba hacer que habla así bastante más bajo y tal. Pero mi voz es la que es. Pikapi, Pikachu. Dani Carregal, muchísimas gracias por ese resub. Bonita casa, para un perfil bajo está muy bien. Fuerza, mi niña. Muchas gracias. Pues... a ver qué... Ya os digo, es que a mí esto es nuevo para mí, tío. Lo de estar yo sola, que no me siento sola, porque estoy con vosotros, pero para Ariel esto de no poder estar ni con la Tita, ni con Megan, ni con Sally, ni con nadie, es nuevo. Pero también a mí me encanta este giro de los acontecimientos, porque es algo que yo veo el primer capítulo y veo esto y no diría que iba a acabar así, ¿sabes? Mira, de hecho, tengo que ponerme, para estos días que vaya a rolear así, a lo mejor me puedo preparar una escena que tenga barras así. Y a lo mejor me debería comprar un Stream Deck para cambiar con un clic en vez de andar teniendo que salir y entrar. Pero la cosa es hoy intentar hacer algo más cinemático, en plan con musiquilla, pues eso, poniendo así barritas y tal, porque no os voy a ofrecer ahí en plan un contenido de, pues hoy se viene tiroteos, hoy se viene lo que hacíamos con la banda, que era muy guay. A mí ya te digo, el rol de la mafia y encima he aprendido de los mejores, porque a mí los gallegos me parece que es la mejor banda de Marbella, sin discusión. Digan lo que digan, yo sí entiendo, familia es familia. Es que para ella es verdad que quiere a Basili, que cuando entró en los gallegos, pero de cara a la policía luego en el DNI del personaje sigue poniendo Ariel, ¿no? Quiero decir, dentro de juegos podría cambiar totalmente. Eso supongo que a lo mejor se puede rolear, pero yo no lo he hecho porque... Pues eso, no sé cómo se haría, pero... ya te digo, para Ariel, aunque ella quiere a Basili y cuando entró donde los gallegos, pues eso, ella estaba dispuesta a todo por ellos. O sea, ya visteis lo mal que lo pasó cuando secuestraron a Lua y a Juan, que ella le decía a Manolo que no los podían dejar atrás, que tenían que volver y tal. O sea, ella quería o quiere, tiene cariño de verdad a los gallegos, pero lo que pasa es que cuando los gallegos empezaron a poner de objetivo gente que ella conocía de antes, es como que tuvo un conflicto de decir, es que esta es mi familia, o sea, siento que mi verdadera familia es la Tita y demás. No sé si se pregunta muy personal, dice, pero con hit, piezas, etcétera, ¿todo bien? ¿Seguías jugando en LOL o haciendo cosas? Oye, yo a mí, si quieren jugar ellos conmigo, yo por mí perfecto, ya te digo, o sea, a mí, algo que no me quita nadie de esta experiencia de rolear es la gente que he conocido. O sea, y que es gente que, por ejemplo, con los que mejor me llevo fuera de stream son Tai, que hace de la Tita, Sally, que es Tania, mi hermana evidentemente. O sea, he conocido mogollón de gente, luego amigos de sus amigos y tal. O sea, planazo. A mí eso no me quita nadie. Y yo con Hit, con mi señorita Moore, con Vladecito y toda esta gente, yo en principio no tengo problema. O sea, yo lo hablamos y sabemos que tiene Ariel un CK de banda pendiente. Pero como pues, las cosas están como están, de que ella está aquí, escapado porque no me mataron en el monte, así que tú puedes animar más desde el team gallegos, te queremos. Yo te digo, a mí los gallegos me caen muy bien. ¡Hostia! Rodrigo García, directo, muchísimas gracias por esa sub regalada a mi Cubi2. Yo... eso, que en OOC no tengo problemas con nadie. O sea, pero con nadie. Si quieren jugar alguna vez algo conmigo, si quieren hacer algún IRL hablando en Discord alguna vez o cuando termine Marbella, lo que sea, yo, por mí encantadísima. Vale, pues estos paseos lo estoy haciendo para que veáis un poco el sitio, de cómo está y tal. Pero lo que voy a hacer ahora es que seguramente pondré musiquilla de a lo mejor un poco de investigation. Y voy a intentar tomar notas con vosotros haciendo un recap de lo que ha sido la vida de Ariel hasta ahora. Para ver en quién puede confiar, en quién no, qué puede hacer. Hablar un poquitín con vosotros y luego nos vamos a dar una vuelta por la zona porque, no sé.
A lo mejor se puede dar un pasillo por el... Por el norte, en plan por aquí o... Aunque me da miedo que... pues eso, matarme en el viaje. En plan de... Hostia, qué susto me ha dado ese señor, me cago en Dios. Casi me cago al ver al tío ese que va todo de negro. Dios mío. Esta es la vida del que huye. El otro día estaba viendo el stream de Sutan, que está parecida a la situación suya con Bobby, por desgracia. Y le veía todo el rato mirando así para atrás. O sea, espérate. Miraba así para atrás con esto de la C. Mirando así todo el rato a los lados. O sea... Uf, es que es tenso. Yo la verdad es que... Uf, es que ese tío me da muy mal rollo. Sé que es un NPC, pero da muy mal rollo. Pues... Uf, yo eso, hay tensión. O sea, lo que siento ahora cuando me conecto, cuando he pensado en empezar rol, o sea, el stream, no lo había sentido antes, en plan... Uf. Cuando esté por ciudad, no voy a hacer los planos tan cinemáticos porque eso, tengo que andar mirando que no pase nadie y tal. Que en principio, si me ven... Creo que ni siquiera Megan y estos deberían reconocerme, porque el aspecto que tengo nuevo ahora no lo han visto ni ellas, ¿sabes? O sea... Chat, hay que llamarle a Alba para que no se confunda y no se muera tan pronto. Sí, si podéis poner Alba en vez de Ariel os lo agradezco, porque así yo también interiorizo que es Alba ahora. Alba Lago. Igual que era Ariel Costa, ahora es Alba Lago. Se queda con Basilio y acabado, pero un mensaje de móvil o modo despedida y que te comprenda, en plan, que seguirás queriendo a Basilio a pesar de todo, algo así. Uf, es que no puedo escribir ni a Megan ni a nadie de estos, o sea, eso lo tengo que ver cómo lo hago. Pensaba a lo mejor rolear cartas, pero creo que a lo mejor es un poco tryhard, no sé, porque si roleas con cartas, claro, puedes mandar mis mensajes y que nadie los reciba ni los intercepte en principio. Es un poco, no sé cómo se haría. Así que yo ahora voy a entrar aquí... a la caravana. Voy a intentar pensar qué puedo hacer en plan, hablando con vosotros en alto, en quién puede confiar Ariel, tal, qué opciones tiene, eso, y luego nos damos un voltio. También os digo, lo puse por Discord, pero Ariel, digo Alba, vamos a llamarla Alba, es que si no, a lo mejor luego me lío, a lo mejor luego me lío, qué difícil es tener doble identidad. Alba, o sea, los streams de Alba van a durar... Por cierto, ¿por qué en el título del stream pone Ariel Costa? Bueno, lo dejaremos así todavía porque en esencia es salir, pero lo llamaremos Alba. Pues, qué gracia, es que se ve muy diferente a como lo he visto yo, pero de noche es mi favorito. Cuando es de noche es cuando más me gusta. Pues van a durar seguramente entre 2 y 3 horitas. O sea, van a ser streams cortos porque... Eso, no puedo rolear que estoy sobreviviendo durante 8 horas. O sea, es mucho más agotador esto. A mí ya estar así me pone algo nerviosa y eso, así que... Pues... ¿Qué harás con la información que tenía Ariel? Pues no lo sé, la verdad. En principio ella no va a delatar a la banda ni nada, pero... Es que eso es en principio ahora que está sola. Luego dependiendo con quién nos encontremos y lo que pase, pues... Vale. Voy a rolear esto. Vamos a sentarnos aquí a hablar de las posibilidades y las opciones que tiene Ariel, de cosas que hacer, gente con la que contactar y cómo. Y también voy a cambiar cosillas de cómo está el móvil, por ejemplo. Los mensajes los va a tener que borrar todos. Luego, contactos. No puedo tener a Enzo, aunque me duela. No puedo tener a Enzo en el listín porque él está muerto. Si encuentran, pues eso, si por el móvil nos relacionan, es que no puede ser así que... A mí me da pena, ¿eh? Este era el teléfono de Enzo. Adiós, señor Enzo. Arrivederci. Parlamos. Ariel tiene que evitar todo el círculo denso. No, si... Ariel no sabe qué círculo tenía Enzo hoy en día. O sea, ella solo sabía que estaba solo, que tenía que Ambini, porque los vio trabajando juntos, pero no conoce a nadie más. Alba debería borrarlos todos, creo yo. Se está jugando la vida así. Lo que voy a hacer es que les voy a poner otros nombres a la gente que tiene un punto, porque son los más importantes para ella, pero todos los demás seguramente... Pero es que en realidad no sé si borrarlos, porque... Si llaman... Es que no voy a saber quién coño es nunca, ¿sabes? O sea... si llama, por ejemplo... Mira, Sergio Pelo Rosa. Este lo tengo que borrar también.
A ver si lo consigo. Pon que me llama, yo qué sé, Hugo o alguien así. Yo, bueno, Hugo quizá no, pero Lina. Si me llama Lina y lo tengo borrado, no sabría tal. En verdad, Alba ahora en su situación sería un activo interesante para el grupo de Enzo, que quería limpiar la ciudad. Seguro que te ayudarían, aunque la lástima es que Ariel no los conoce, creo. Ya. Hostia. Llegará un mensaje desde un número de prepago. O sea que no sé qué es él. ¿Pero qué? Me cago en Dios. Buenas noches, Exmog. Llegará un mensaje desde un... Hostia, esto me pone tensa, ¿eh? Me cago en Dios. ¿Ves? Es que tengo mi antiguo teléfono, o sea que por esto puede rolear esto. No estoy diciendo que es de prepago todavía. ¿Y no podías decirle a staff de que te cambie el número de teléfono? Es que creo que eso no se puede hacer. Pobre Ariel, Alba la persiguen los gallegos. Gallegos, ¿qué ha pasado? Que acabo de llegar. Pues estoy aquí, en mi casa escondida. Soy Alba Lago. No sé si voy a llegar a mañana. Pero haré todo lo que pueda porque así sea. En GTA no se puede cambiar de número. Muchísima suerte. Digo, gracias Juanjo por ese mensaje. Usa tu definitiva y escapa. Pero sería para él, yo creo que si te dejaran, digo que es un punto de vista, una idea. No estoy segura de que nadie pueda hacerlo, porque por ejemplo Carola con Adalberto tiene el mismo teléfono que tiene con Adalberto. O sea, con Fedor y esos tienen el mismo teléfono. Adiós, Sergio. Me alegro de haberte conocido. Lo que tengo que hacer es cambiar estos contactos. ¿Cómo pongo a la tita en vez de abuelita Isabel? Simplemente miro del tema cambiar número. Vale, lo preguntaré. Si hay tantos que lo dicen, a lo mejor sí se puede, pero ¿cómo llamo a la tita? Que no se sepa que es ella, pero yo sí. En plan, para que no usen el teléfono para extorsionarla ni nada. Por cierto, ¿la musiquilla se oye de fondo? Puedo llamarlos Vodafone, Yastel, en plan... Cosas así que sea como... ¿Por qué? No, pero ¿por qué guardarías el teléfono de alguien... De alguien en plan, los de Vodafone? Así que... Hostia puta, tengo el corazón a mil, ¿eh? A ver... Sabía que eras una sucia rata como tus amigos, pero has traicionado a la última persona de esta ciudad que me impedía matarte. ¡Oh! Hola, Yerites, perdona, no suena por menos de 50 bits y lee el mensaje por 100, pero... A ver, muy buenas, ver a ver cómo sigue la hora, mucha suerte y que en paz descanse Senso y Sergio. Ahora se debe continuar como se fue pasado Ariel, que ahora ya salva. Un abrazo, pero eres genial, de verdad. Gracias, Jerites, por los 10 bitazos y por el mensaje. F por Ariel, o sea... Decid Alba, por favor, decid Alba, que si no... Sabía que eras una sucia rata como tus amigos, pero has traicionado a la última persona de esta ciudad que me impedía matarte. A ver... Bueno... Ponte a la cola, ¿no? En plan... ¡Oh, Dios mío! Analicemos. ¿Sabe? Como tus amigos... Se puede referir a... Pues evidentemente a Sally, Megan y tal, no. Has traicionado a la última persona de esta ciudad que me impedía matarte. Has traicionado... ¿A quién ha traicionado Ariel? A los gallegos, en todo caso. Hostia, los gallegos. Vamos, que si no muere por un lado, muere por otro. No quiero ser cruel, pero... Alba está muy muerta. Sabía que eras una sucia rata como tus amigos para traicionar a la persona de esta ciudad que me impedía matarte.
Le digo yo ya estoy muerta, ponte a la cola o algo así. Hostia. ¡Ay, Dios! Con el tema de hablar con Vasily no puedes ponerte una máscara, llamar a alguien y pagarle para que le dé un mensaje a Vasily de parte de Ariel. En principio así no te podrían reconocer. Ya, pero eso ya sería un enlace con los gallegos. O sea, los gallegos son los que la quieren matar, así que ella, aunque tenga sentimientos por Vasily, no puede ponerse en contacto con nadie de nadie. Por cierto, gracias por los 200 bitazos, Enryu. Si le contestas ahora que tienes el móvil activo, piensa que te decides a favor de los gallegos. No, pero le voy a decir algo, o sea... Has traicionado a la última persona de esta ciudad que me impedía matarte. Es que me quiero poner chula, porque Ariel no quiere tener miedo a la muerte. Alba no quiere tener miedo a la muerte porque ya sabe que... Dile algo rollo... No me habías dejado escapar, ¿por qué no me mataste y se me monté el otro día? A fin de cuentas, no sabes que es Tarantino. Es que lo de tus amigos, Ariel puede entender que se refiere a los gallegos. Uf. Pero es que... Has traicionado a la última persona que me impedía matarte. Dios mío. ¿A quién cree que has traicionado? No lo sé. A ver. ¿Quiere matarme? Parece que va a haber cola. Pues opóngase a la cola. Es decir, quiere matarme, póngase a la cola. Uf. Uf, es que... Vale, no sé quién es, pero ponte a la cola. No sé quién eres ni a qué te refieres. Pero si quieres matarme, ponte a la cola. Es para... Lo que está muerto no puede morir. Uf. Es que yo ya te digo, creo que Ariel intentaría parecer Farruka porque si por algún motivo... O sea, ella no sabe que es Tarantino. Si por algún motivo fuese en Juan alguno de estos, ella no quiere mostrar miedo. O sea, Ariel es verdad que acabó llorando en el monte, pero... Uf. Voy a decir así. Es que Ariel no quiere mostrar miedo a la muerte, tío. O sea, si son los gallegos, pues... No te compliques, un peínate queda bien siempre. Profesando una canción de piezas, el mejor momento para matar es cuando ya te dan por muerto. Alba. ¿Cómo tiene tu número? Pues lo tendrá anotado por ahí. O sea, puede tener alguna lista en la que tal. Uf. Se ve que eres un sociópata como tus años, pero estoy diciendo que te pasado esta ciudad que me podía matarte. Hostia. Es que ¿a quién se refiere, tío? Has traicionado... A ver. Has traicionado a la última persona de esta ciudad que me impedía matarte. Has traicionado a la última persona de esta ciudad que me impedía matarte. Es que Ariel es imposible que piense en nadie que se refiera a Enzo, ¿sabes? Porque ella está en esta situación por salvar a Enzo, por intentar ayudarlo, así que... Sí, se refiere a Enzo, se refiere a Enzo, porque claro, si ves que pone Tarantino, pero Ariel no, incluso aunque lo supiera, Ariel no sabe que Enzo conocía a Tarantino. Y ya te digo, yo la actitud que voy a intentar que tenga Ariel en toda esta situación va a ser de que eso, si me encuentran los gallegos, yo no me achanto, o sea, si me encuentran... Eso.
Ella es como que ya se da por muerta porque sabe que tiene que escapar de los gallegos y que como lo encuentran, la matan. Porque yo ya te digo, cuando pasó lo que pasó, yo roleé que ella escapaba porque, tío, hostia, es que van a venir a por mí fijo, o sea, soy un cabo suelto. Pero pienso que traicionaste a Enso y por eso murió Enso. Hostia, hostia, me he matado a otra. Hostia, me he matado a otra. Jodida rata mentirosa. Jodida rata mentirosa. Me gastaré todos mis puntos con tal de que no diga. ¿No sería mejor borrar los contactos para que agregue más tensión al rol y no saber quiénes son y te amenazan por el estilo? No. me da algo si pasa eso. Alba, ¿te operaste la cara al final? Que va, que va. Jodida rata mentirosa. Hostia, me ha llevado jodida rata mentirosa. Soy el tipo que te iba a presentar tu amigo Enso. ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¿Era Tarantino? A ver, no me jodas, o sea, espérate. ¿Cómo? ¿Enso? ¿Conocías a Enso? Uf. Está usted muy perdido. Yo moriría por Enso. De hecho, es muy probable que eso sea lo que pase. Pues no recuerdas ya ni a quién traicionas. Jamás le habría traicionado. Revise sus fuentes, le voy a decir. Saca tus propias deducciones. Hostia. Saca tus propias deducciones. Jodida. ¿Por qué no apareciste donde te he citado? ¡Hostia! ¡Hostia! Porque los que sí que aparecieron fueron tus amigos. ¡Hostia puta! ¿Qué cojones? Pero dudo que ellos puedan protegerte de mí. Si es así... No, bueno, Uff. Esto está tenso, Dios mío, ¿qué es eso? Pues porque me ha enviado un mensaje y se le puede responder. A los mensajes de prepago se puede responder. A ver. ¿Por qué no apareciste donde te citó? Porque los que sí aparecieron fueron tus amigos, pero dudo que ellos puedan protegerte de mí. Hostia, los que sí aparecieron fueron tus amigos. Lo último que quería era que Enso muriese. La chica... Uf. No sé si decirle mi nombre porque me da miedo. Intenté evitarlo. Avisarle de que corría peligro. Yo quería ir, pero no pude y jamás me lo perdonaré. Yo no le vendí. Uf. Sí, eso pienso yo también, pero... Y por eso... ¡Uf! Pues parece que en vez de fueras tú, fueron otros de tu parte. Uf. Soy un peón de mierda. Estoy atada
Bueno, estaba atada de pies y manos. Hice todo lo que pude. Y hice todo lo que pude, aunque no fue suficiente. Bueno, es que no hice todo lo que pude. No necesito que... Uf, es que de hecho Ariel lo que pasa es que quería hablar con él. Estaba atada de pies y manos. Estoy nerviosa, estoy nerviosa. Le avisé de que iban a por él. Tiene la verdad. Decirle... Enzo me habló de ti en la última llamada que tuvimos. Yo quería conocerte. Me dijo que le ayudaste en el pasado y que quizá podrías ayudarme a mí. Créeme, me odio por lo que pasó con... Es que si digo que no pude hacer nada más... Voy a decirle, él es como un padre para mí. Hola. Estás en busca y captura por él. A Ariel le da igual, o sea, Ariel si la matan, pero, o sea, lo que le da rabia es que está muerto Enzo y no ha valido de nada, pero hostia, que me muero de hambre. Ariel lo que le da rabia... Uy, perdón. Cajones. A Ariel lo que le da rabia es que... A Ariel lo que le da rabia es que Enzo no sobreviviese, pero ella lo intentó y si se muere por intentarlo le parece bien, ¿sabes? O sea... Está súper potente el rol. ¿Qué tiempo de arena me perdí? Al final ni los gallegos no Tarantino te mata el hambre poético. Y ya solo existen nuestros corazones. Ahora soy Alba Lago. Alba Lago, repetid conmigo, chavales. Alba Lago. Enzo, como decías, esto está muy perdido. Yo moriría por Enzo. De hecho, es muy probable que eso sea lo que pase. Jamás le habría traicionado. Revisa sus fuentes. Haz tus conclusiones. ¿Por qué no lo perdiste donde te citó? Cuando lo que sí aparecieron fueron tus amigos. Pueden protegerte de mí. Lo último que quería era que Enzo muriese. Entonces, ¿por qué vendiste? Intenté evitarlo. Avisarle de que corría peligro. Yo quería ir, pero no pude y jamás me lo perdonaré. Está muerto por tu culpa. Uf, pues parece que en vez de que fueras tú, fueron otros de tu parte. Soy un peón de mierda. Estaba atada de pies y manos, pero lo último que quería es que Enzo muriese. Le avisé de que iban a por él. Una parte murió con él. De hecho, toda mi personalidad está muerta. Enzo me habló de ti. La última vez que tuvimos yo quería conocerte. Me dijo que le ayudaste en el pasado y quizá podrías ayudarme a mí. Créeme, me doy por caso, pero por cómo ha acabado. Él era como un padre para mí. Uf. Vaya, pues yo quería en rol conocer a este tío porque eso, Enzo me dijo... Los dos van a morir por ayudarse mutuamente. Qué gracioso. Puede creer que la vendiste porque solo tú sabías dónde estaban. Quizás piensen que la diste la ubicación a alguien ya. ¿Le has dicho que para intentar ayudar a Enzo ahora lo buscaba y cuando eres tú? No me he fijado. Sí. Bueno, a ver, yo de la banda no he dicho nada, pero... Realmente Enzo murió por culpa de Ariel.
¿Por qué? Es que eso es lo que piensa... Supongo que Tarantino, o sea, la persona, ¿sabes? 2 muertos rodeando. Uf, qué nivel. A ver. O sea, pero tú no sabes que es Tarantino. No, no, yo no tengo forma de saber que es Tarantino. O sea, el primer mensaje dice que vendría con número de prepago. Ariel en esta conversación se ha ido ablandando porque, a ver, le da rabia que digan que murió por su culpa, pero ella también se siente culpable de que haya muerto, así que no le va a decir, no me eches la culpa, porque es como, yo ya me culpo por lo que ha pasado, tío, o sea, yo ya me culpo. Ahora toca matarse entre muertos. Me cago en Dios. Voy a volver a leerla desde el principio. Sabía que eras una sucia rata como tus amigos, pero estoy diciendo a la última persona en esta ciudad que me impedía matarte. No sé quién es ni qué te refieres, pero si quieres matarme, ponte al coraje. Joder, rata mentirosa, soy tipo que te iba a presentar a tu amigo Enzo. ¿No recuerdas ya ni a quién traicionas? ¿Enzo? ¿Conocías a Enzo? Entonces estoy muy perdido. Yo moriría por Enzo. De hecho, es muy probable que eso sea lo que pase. Jamás le habría traicionado. Revise sus fuentes. Saca tus protecciones. ¿Por qué no pediste un detector? Porque los que se aprecian fueron tus amigos, pero dudo que ellos puedan protegerte de mí. Quería que Enzo muriese, entonces ¿por qué le vendiste? Intenté evitarlo, avisarle de que corría peligro. Yo quería ir, pero no pude, jamás me perdoné. Pues parece que en vez de fueron tú fueron otros de tu parte. Es que Ariel no está 100% segura de que el que mató a Enzo sea García. O sea, ella sabe que García lo estaba buscando, pero de ahí a que lo matase García... Soy un peón de mierda, estaba atada de pies y manos, pero lo último que quería es que Enzo muriese. Le avisé de que iban a por él. Una parte de mí murió con él. He hecho toda mi persona. Ari está muerta. De hecho, esto debería hacerlo fuera, pero esto tengo miedo de salir fuera. Alba. ¿Quién es Tarantino C, chat? Se llama Sutan RP. Sutan, sí, Sutan RP. A Enzo le gustaría que Alba se redimiese. El punto de reunión lo puso Enzo. Yo no hablo por parte de Tarantino, sino desde el punto de vista de Ariel. A mí Tarantino me lo pela. Con estos OC. Sí, hablé con los que rolean de los gallegos y eso. Llegamos a la conclusión de que tengo que fumarme relajado. Ojalá fuera cierto. Llegamos a la conclusión de que, pues eso, el CK, pues es que es un CK de banda, o sea... Es que me da miedo salir a la calle, te lo juro. Solo estar aquí fuera ya me da miedo. Encima con alguien más que la está buscando, pero... O que quiere matarla. Pero es que esa persona está muy equivocada, tío. Porque ya te digo, Ariel está en esta situación por intentar ayudarle. Ay, señor, qué tenso es. Que no, es que solo salir aquí fuera ya me cago. Que era como la hija y hermano de Enzo tratando de matarse, hostia. Era como un hermano para... Hostia, no me jodas, chaval. Pues ya te digo, Ariel lo quería muchísimo, o sea... Pero seguramente si él piensa que lo estoy traicionado, si Tarantino se piensa que yo vendí a Enzo y que lo he traicionado, lo que le estoy diciendo le dará más motivos todavía para querer matarme. Le dará todavía más motivos para decir... Pues está mintiendo, o sea, cree que soy gilipollas. Hostia, espérate. No voy a salir de casa hasta que acabe. Hostia, me cago. Bueno, espera, no tiene que pillarme nadie aquí fuera. O sea, estoy en mi puta casa. Nadie sabe que estoy aquí, así que... ¿Qué te refieres con que estabas atada? Uf. Voy para adentro porque estoy cagando. Tú elegiste esa vida y como consecuencia traicionar a Enzo. Me está echando en cara muchísimo. Uff. Está yendo a saco, ¿eh?
Siempre quería salvar a los descarriados y al final eso lo llevó. Él siempre quería salvar a los descarriados y al final eso lo llevó a la muerte. ¡Ah! Dios. Dile la verdad, no mientas de frente. Mis putos jefes estaban buscando a Enzo. García lo buscaba. ¿Qué coño podía hacer yo? O sea, es que claro, no quiero ponerme así violenta porque es que Ariel, o sea, me está frustrando, pero tú eres otra descarriada que piensa que es más lista que nadie. ¿Qué demonios va a hacer una min...? Es que no quiero ponerme ahí en plan de... Es que Ariel sabe que, o sea... Es que, ¿cómo se lo explico, tío? ¿Cómo se lo explico para que sepa que...? ¡Ay, Dios, que no paro! Me está dando... Tú eres otra descarriada que se piensa que es más lista que nadie. Tus mentiras solo me dan más ganas de matarte por lo que hiciste. Si quieres... Uf, es que digo, si quieres matarle, hazlo. Si quieres matarme, hazlo. Si Enzo está muerto, yo también merezco morir. Soy una... un alma descarriada y una imbécil. Por meterme en un... Uf, es que ¿cómo se lo digo? Daría lo que fuera por que Enzo volviera. Por haber podido cambiar las cosas. Te lo juro. García lo buscaba. Mis jefes lo... Es que... En cuanto supe que García... Voy a decírselo. Que García iba a por él, traté de advertirle. Puede que... Le voy a decir... La idea de que se quedase esperando a que no. Uf. De advertirle. Aún no. Uf. Y lo volvería a hacer sin... Uf, es que... Uf. Casi me matan. Pero no me arrepiento. Lo que lamento es que...
pues eso. Me odio por eso. Por... Estoy harta de tener miedo. Tomar por culo. ¡Tomar por culo ya! Tranquila, Rory, respira. El increíble gameplay de estar aquí sentada. Si no supiéramos ya de quién es y que vas a palmarlo, de soltar que esto es un desconocido de malísima idea. Y imagina que en realidad fueron los gallegos poniéndote a prueba para eso sueltas nombres. Ya. Pero es que me está hablando del tío con el que quedó Enzo. Y yo imagino que sabrán que le estaba buscando el puñetero García, tío. Pero que me ha dicho que es el tío con el que quería quedar Enzo. Ariel, hasta que el tío le ha escrito para querer matarla, no... O sea, quería encontrárselo, ¿sabes? Porque yo os dije que yo cuando intenté quedar con Enzo, los gallegos dijeron que le van a matar igual. Sí, sí, sí. Es que ya te digo, Ariel, hasta este momento que este tío le ha escrito para decirle que la quiere matar, Ariel, bueno, Alba, estaba pensando en intentar encontrarse con ese tío. Que es la gracia de esto, que el tío la quiera matar. Es que tampoco tengo mucha sentido porque no buscar a García. ¿Cómo va a ir Ariel? Digo, va por García. Ariel, lo último que piensa es que esto se lo estoy diciendo. O sea, el tipo le ha dicho en el mensaje que es con el que Enzo quería reunirse. O sea, ha mencionado a Enzo. Que en todo caso podría ser alguien que estuvo con ellos y que está usándolo. Pero es que le está diciendo que es una sucia rata y tal. O sea, no creo. O sea, ya te digo, yo me creo que es el tío ese. Además, es que Ariel con lo que el tío le está diciendo, de que ella eligió esa vida, que las consecuencias de traicionar a Enzo y tal, supongo que Ariel también dice, pues es que es verdad, es que me merezco morirme. O sea, no hice suficiente, Enzo está muerto. ¿Has hablado con los gallegos off en plan que sepan que no fuiste tú el OC? Eso ya lo saben ellos. Siempre si te preguntan por qué te metiste a la onda, literal puedes decir que fue por amor, ya. Es más, Enzo te dijo que tipo que te iba a presentar era un policía. Que va, no dijo eso. Alba. Ariel está muerta, chavales. Eso. Es Alba, pero... Es que Enzo literal le dijo a Ariel que conozca una persona que mató a su propia familia para... Que mató a su propia familia por eso, para salvar a otros y a sí mismo. Así que... Joder, yo no me invento nada así transcurrió porque Enzo tenía fe en Ariel. Es que ya te digo yo, hasta que ha escrito esto, Ariel, el hilo de uno de los que pensaba tirar, porque de la gente que conoce no le queda a nadie que pueda ponerse en contacto, Ariel de lo que pensaba tirar era de... O sea, algo de lo que pensaba tirar era de eso, de decir... Enzo me habló de una persona que dijo que le ayudó en su día. Uf, es que no sé, o sea... Y es que le he mencionado a García porque me dijo, ¿a qué te refieres con que estabas atada? Si digo el... O sea, ¿dónde está? Está, una parte murió con él, tiqui tiqui ti. Si hubieras estaría muerto en cuanto supe que García iba por él, traté de advertirle. Es que Ariel le dijo a Enzo, García me está buscando. Por eso lo he dicho, porque si Enzo lo sabía, imagino que este tío lo tiene que saber.
Si quieres matarme, hazlo. Si Enzo está muerto, yo también que morir. Daría lo que fuera por Enzo. Vamos a leerlas desde el principio, ¿vale? Vamos a ver. Vamos a ver. Bueno, desde el principio no, porque es mucho, pero... Revise sus fuentes. Está muerta por tu culpa. Pues parece que en vez de fueras tú, fueron otros de tu parte. Soy un peón de mierda. Estaba atada de pies y manos, pero lo último que quería es que Enzo muriese. Sé que iban a por él. Una parte de mí murió con él. De hecho, ¿a qué te refieres con que estabas atada? Tú elegiste esa vida y como consecuencia traicionar a Enzo. Siempre querías salvar a los descarriados y al final solo llevó a la muerte. Y tú eres otra descarriada que se piensa que es más lista que nadie. Tus mentiras solo me dan más ganas de matarte por lo que hiciste. Si quieres matarme, Aldo, si Enzo está muerto, yo también merezco morir. Debe que fuera porque Enzo volviera. Por haber podido cambiar las cosas, te lo juro. Yo lo quería y nunca se lo dije en alto. En cuanto supe que García iba por él, traté de advertirle. Primero mis amigos casi me matan, pero no me arrepiento. Lo que me lamento es que no fue suficiente. Me odio por eso. Es que no puedo ser más honesta, tío. O sea, un tío me está diciendo que me quiere matar por traicionar a Enzo. Le tengo que decir cómo fue porque... Y si es García o si es su puta madre... Padre, acaba de entrar en directo. ¿Dónde? Hola, Ronnie, se te echaba de menos, gracias. Uf. Intentas borrar la última conversación con Toes y la acabas leyendo una y otra vez. Sí. Alba Lago, ¿cuál es el próximo? Ainhoa Ríos. Hostia, pues puede ser, ¿eh? Voy a decirle si... De hecho, Ríos... Bueno, Costa, Lago, sí, Coincidenso también están en peligro. A ver si se lían. Ariel no sabe eso. O sea, Ariel solo sabe que este tío quiere matar y encima ella quería conocerle porque él solo dijo que quizá podría ayudarla. Pero quizá la forma de ayudarla sea matándola. Porque ya te digo, Ariel se culpa más que nadie. Más de lo que le pueda culpar él, Ariel se culpa más que nadie por lo que le pasó a Enzo. Porque ella piensa, estaba ahí parado esperando, me intentó quedar, no sé qué, o sea... Estoy más tensa que los botones de la camiseta de... ¿Cómo se llama? De Henry Cavill, tío. Más puto tensa que los botones de la camiseta de Henry Cavill. Voy a llamarla... ¿Qué nombre puedo ponerle en clave? Abuelita Isabel. Es que si le pongo Harry Potter o algo así que llame la atención... Ya MMC HD, pero es que aunque ahora se llame Alba Costa, sigue siendo Ariel en el fondo. O sea, tiene sentido que cometa los mismos errores, pero vamos, que... Si os soy totalmente sincera, eso. Si el tío dice que la quiere matar, Ariel por un lado piensa, vale. Como cuando la tita recibió un disparo en la rodilla y Ariel quería darse un disparo en la rodilla. Pues desde Sergio ya piensa que se merece también un tiro en la cabeza. Y ahora con lo de Enzo, pues más todavía. O sea, a lo mejor tiene un Death Wish. Llámala a nombres de comida. Es que tiene que ser algo que... Nombres de Skyrider estaría bien. Sí, eso no tienen por qué saberlo ellos. ¡Oh! ¡Me cago en mi puta madre! ¡Qué susto! ¡Oh, Carites! Gracias por esos sus de regalo, tío. Casi me doy un infarto. Para otro Javier, un mate y te calo. Muchísimas gracias por esas sus regaladas, tío. Casi me muero. Casi me muero, chaval. Real que casi me da un putísimo infarto, tío. Uff. O es que me tengo que acordar de quién es. Otro nombre que te recuerde a ella. Madre de Dios. Chupapó. Uf. Uf, esto es muy difícil, ¿eh? Uf. Castro de Castroja, eso, creo que es un poco obvio eso, en plan de...
La Shosho, madurita, calentita 87. No me esté como la poi, vieja sabrosa. No me sé canciones de la Pantoja, gente. Florista. Dios, Dios. ¿Qué pensará el señor ese, Dios mío? Es bueno porque como sacas de esa bola te acuerdas de la abuelita. Ah. Cambios radicales por tener un arma en la cabeza. Ariel lo que le ha hecho ese arma en la cabeza es saber que cuando la vuelvan a encañonar no va a intentar ser fuerte como la primera vez, pero de ahí a tener un cambio radical de personaje, pues... Florista y andas como Iris. Iris pone nombres así, pues vamos a ver. Voy a llamarla Flora. Espera, la llamo Merche porque ella dice que tiene una gemela que se llama Merche, creo que decía. Irina. Borona la voy a llamar. A Katia la voy a llamar. Hola. Uf, estoy tensa, tío. Estoy muy tensa. No roleaba con esta tensión. Es que me cago en... Kate. Me gusta. Mari Carmen. A Mari Carmen, de hecho, la puedo dejar de... Para que no sepan que es importante para mí, la pongo Mari Carmen sin el punto y ya está. Porque es verdad que es de las que más estuvo, pero Mari Carmen secas. Aquí voy a llamar a Megan Wolf. La Loba. Ala. Aunque tiene en Twitter puesto de nombre La Loba. Sabrina Reina. Yo creo que Sabrina tampoco corre peligro porque sabemos que está saliendo con García, así que... Y Sally. Ali. ¿Ali? En plan, hay un nombre que es Ali. Ala. Es que me da miedo salir a la calle, tío. Me da miedo, me da miedo. Me da miedo salir de aquí. Ali Brock de Fifth Harmony. Lo de Ali no es... Pues sí, lo voy a llamar Eli, porque... Lo de Ali siento que es un poco perezoso. En plan de... Eli, la voy a llamar así. Eli. Voy a intentar dar una vuelta, tío. No puedo estar metida todo el día ahí. ¿Dónde estará el lago al que me llevó... ¿Dónde estará el lago al que me llevó Génesis en su día? Estoy de incógnito ahora mismo. Es que ya te digo, yo creo que Ariel... O sea, si algo ha aprendido es...
que le duele lo denso que te cagas, que si solo pudiese cambiar una cosa de todo lo que ha hecho, o sea, sería eso, en plan... Si solo pudiese volver atrás y cambiar lo que sea, en plan, no de que la descubran y tal, cambiaría eso. De hecho, le alegra que la descubriesen porque dice, oye, mira, yo es que, ya te digo, no estaba hecha para estar ahí y esto ha hecho que ya no esté dentro de eso. Madre de Dios, Madre de Dios. Es que ya te digo, uff. Ay Dios, choque de camiones. Hola, Tron, hola. Este buen hombre que me ha escrito es que está perdidísimo. En plan, lo que está diciendo, que es posible que yo también entiendo que llegue a esa conclusión, tío. O sea, entiendo que llegue a esa conclusión porque si Enzo quería que nos reuniésemos y lo siguiente que sabes que Enzo está muerto, pues yo también culparía a la persona que tal. Pero Ariel es que quería a Enzo como si fuera un padre, tío. Creo que una parte de Alba sí que quiere que, pues eso, que alguien le haga pagar por ello, porque se lo merece. El futuro de Darío lo tienes decidido, en plan hay algo planeado, no sé si sientas para preguntar si no perdona. No, lo que os haga, o sea, si cuando roleo no sé ni si voy a llegar al final del día, la verdad. Hostia. ¿Quieres morir entonces? Si es así, aquí te espero. No puede ser. ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! Hostia puta. No puede ser, chaval. No puede ser. No puede ser. No puede ser, chaval. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¿Dónde está? ¿Dónde está? Hostia, está cerca de donde yo iba a ir. Bueno, yo iba a ir para allá, pero... Pues voy para allá. De una. Hay que ser consecuente con los actos. Le dije a Enzo que... Ay, Dios. Yo os lo digo, haría genuinamente eso. La tita ya recibe un pie, o sea, un tiro en la pierna, en la rodilla. Ella cree que se merece un tiro en la rodilla. Matan a Sergio y ella queda tan ancha, ella piensa que se merece un tiro también. Ahora Enzo está muerto y ella no pudo evitarlo y de hecho piensa que a lo mejor murió por quedarse esperándola en ese punto, o sea, no sabe qué pasó, pero... ¡Ay, Dios! Esta es la zona donde viene con Génesis, tío. Vamos, Alba, que tú puedes, aún hay esperanza si hay diálogo. Gracias por los cientitas. Uff. Vale. Si ese tío... Es que, no sé, también cabe la posibilidad de que pueda explicarle lo que ha pasado de verdad, decirle que yo no quería que muriese y todo lo que pasó, pero... Es que ya te digo... si el señor Enzo está muerto, pues...
Estoy harta de tener niños. ¿Y qué le puedo contar? ¿Cómo se...? Ay, Dios, está metido ahí. Está metido ahí. Voy a dejar aquí la moto, tío, pero... me da miedo. Debe estar ahí metido. Ay, Dios. Le puedes contar lo que sabes, lo que pasó sin más. Yo la verdad es que, si no es ninguno de los gallegos, es que ¿qué voy a esconder? ¿Y por qué lo voy a esconder? O sea... Por cierto, se me ha olvidado hacer una cosa muy importante. Ariel ya no camina así. Alba ahora camina así. Confiada, que no es para nada como ella se siente, pero... Pues es la primera interacción que tenga con otro ser humano aquí, también te digo, ¿eh? Se vienen cositas. ¿Será ese su coche? No hay nadie. ¿Es aquí? ¿Es aquí? Hostia. Bonitas vistas, ¿verdad? Son... Uy, uy. Son preciosas. Tengo un miedo que te cagas, pero que te cagas, Nero. Ven al coche. Me cago en Dios. Me estoy cagando. También te digo, qué arte tiene este hombre. Si supiese hacer lo que hace Lisa. ¡Ah! Arriba las putas manos. Venga, venga, venga. Toda la ropa fuera. Ya. Vale, Ya. vale. Ya. Vale. Todo para el puto suelo. Ya. Vale. Venga, el puto maletero. Vamos. Vamos. Voy. Vamos. Voy. Venga. Hostia. Tomar por culo. Vamos a hablar en el maletero, ¿te imaginas? Le ata las manos y se quita todas sus pertenencias. Hostia. Me cago en Dios, qué susto me ha dado el hijo de la gran Breaker. ¡Hostia! Casi lo cubre el... Estoy de los putos nervios, tranquila. Le ata las manos y le quita todas sus pertenencias. Sí, se va a inflar la zona, se infla.
Mira cómo rolea, que mira a los alrededores, tío. Es un puto crack. O sea, la gente que hace esto son pros. Por cierto, no voy a hacer comentarios OC porque es que me saco de la escena y está siendo increíble. Así que pues oye... Ponte dural. ¿Qué hace? ¿A dónde va? Hostia. Bueno. Pues ya te digo yo, a nivel de cómo se siente Alba por dentro, pues lleva 3 días metida en la casa sin salir, porque eso, como podéis ver, pues, le da miedo, asusta. Pero al mismo tiempo creo que se merece amores, porque si eso está muerto yo pienso que no. ¿A dónde vamos, tío? ¿Dónde me está llevando? No sé dónde estamos siempre. Vas a utilizar todo lo que sabes de los gallegos como arma para organizar el viaje. Depende de lo que quieras saber. Yo si me pregunta que qué pasó ese día, se lo digo. Le digo que me quería reunir con él, pero que hubo un problema. Bueno, yo a lo mejor primero le digo que qué sabe de mí, para no soltar yo de más. Pero... Uy. Pero también... Hostia. Pero también te digo que... Estamos desandando hablando... Hostia, a ver, pues si pierdo mi moto... Yo le voy a decir que, como está tan informado con lo de la traición, pues le voy a decir que qué más cree que sabe. Y si es verdad, pues no le voy a mentir. Si es verdad que dice, estás con los mecánicos y tal, no va a decir, no, no es verdad. Porque si lo sabe, lo sabe. Además de que si me mata por mentir, pues prefiero decirle la verdad y que sepa... Que sepa lo que pasó. Madre mía, tío. ¿Dónde estamos yendo? Está rodeando un perímetro a lo grande para comprobar que no te han seguido. ¿Cómo? ¿Tan putísimo amo es? Hostia, me está llevando al monte. Me está llevando al puto monte. Esto me trae recuerdos. Esto me trae recuerdos, chaval. ¿No te das cuenta de que habéis pasado por donde has venido tú? Sí, sí, me di cuenta, pero dije, se habrá perdido, estará dando vueltas para ubicarse. O sea, perímetro... Hostia. ¿Dónde me está llevando, tío? ¿Dónde coño me está llevando? No me digas que es donde mataron a Enzo, por Dios. Hostia. Adiós, lobo. Me va a llevar al monte. Hostia.
ese ruido? ¿Qué es ese ruido? Me cago. ¿Alguien ha canjeado una carta? ¿No? ¿Encontraría algo? No. Mira qué precavido es, tío. Qué precavido es. Tira la ropa al suelo. Agarra a la chica al hombre y le tira en el remolque. Venga, baja. Ponte la puta ropa. Vale. No hagas ningún movimiento extraño. Ay, venga, de rodillas. Ponte de rodillas, vamos. Vale. Vale. Ay, Ariel. Cuéntame. Ariel está muerta. Sí, no me vengas con historias. ¿Por qué no han venido tus amiguitos detrás? Si hubiesen venido detrás tendrías que ponerte a la cola para matarme porque ellos también me quieren muerta. Pero ¿cómo Dame puedo un fiarme? segundo. Dame un segundo. ¿Cómo puedo fiarme de lo que me vas a decir? Sí. Dime. Dime. Pues, a ver, ¿cómo te digo que la tengo delante mía y de rodillas? ¿Por qué? ¿Y qué? He conseguido despistar a sus amiguitos, pero... no sé ellos si aparecerán. He revisado y no tiene nada encima. Que tiene... que... Pero vamos a ver. ¿No te diste cuenta de que aparecieron allí, joder? ¿De qué está hablando? ¿Con quién está hablando? ¿Con quién está hablando? ¿Con quién está hablando? ¿Por qué está tan callado? Maldita rata traicionera. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que... en parte me cuesta creerme que... podrías hacerle eso a alguien que... daría la vida por ti, ¿sabes? Pero los de tu puta calaña son lo peor. Te aseguro que no tienes... Dime. Bueno, depende de lo que me diga. Bueno, y asustada porque... Ya sé que no sé quién es, ya sé que no sé quién es. Ay, Dios. A nosotros. Así que quizás lo mejor es que me la quite del medio. Respira, respira, respira. Dios.
¿Con quién habla? ¿Con quién habla? Ay, venga, adiós. Me importa una mierda eso. No tienes ni idea de lo que pasó. ¿Y qué cojones pasó entonces? A ver. Yo intenté ayudarle. Hice lo que pude, por poco que fuera, por intentar salvarlo. Pues ahora está muerto. Ya lo sé. Ya lo sé. Es que no fue suficiente, pero... No fue suficiente, pero lo volvería a intentar y... Entonces, ¿por qué cojones te metiste en esa puta mierda? Porque soy imbécil, porque estaba enamorada y nunca imaginé que esto pasaría así. Pero... Soy la primera que sabe que la ha cagado, ¿vale? Soy la primera que se odia por todo lo que... la mierda que ha acabado llevando. Tú no vas a conseguir que me sienta peor de lo que ya me siento. Y más culpable de lo que ya me siento. Sí, pero... Lo traicionaste, joder. No, ese es yo el lo puto quería, problema. lo quería y nunca se lo Sí. dije. Sí, tú para él también eras importante. ¿Y qué hiciste? Lo dejaste de lado. Y ahí está, muerto. ¿Por qué? Porque intentó ayudarte. Y ahora bien, te presentas aquí, por lo que veo... He ¿No han venido venido tus sola, no hay nadie. amiguitos? Estoy sola. ¿Lo que quieres es morir o qué? Sí. A decir verdad, sí. Porque si él está muerto, yo también me lo merezco. De hecho, debería estar muerta. Precisamente en un monte como este. Me tuvieron de rodillas cuando descubrieron lo que había hecho. Pero yo no me arrepiento, así que sí, voy a... ¿Quién lo descubrió? ¿Y por qué? Mis amigos. Sí. ¿Por ¿Cómo qué lo crees que estoy averiguaron? aquí sola? ¿Por qué crees que estoy aquí sola, alejada de todo y de todos? ¿Por qué crees que Si sabes cómo era Ariel, sabes que lo diferente que estoy, ¿por qué crees que soy así ahora? No, yo no conozco a Ariel. Yo conocí a Enzo porque vivimos muchas cosas juntos. Y me dijo Pues que tú te digo. necesitabas ayuda y te iba a ayudar, pero ¿sabes cuál fue el problema? Que por intentar ayudarte mataron a Enzo. ¿Y sabes por qué? ¿Por qué? Porque decidiste tomar la decisión fácil. Pero, ¿sabes qué es la gracia de todo esto? Cuando ¿Qué? Enzo me llamó, en una de sus últimas llamadas me dijo que quería que me reuniese contigo porque dijo que tú le ayudaste en el pasado y que quizá podrías ayudarme. Y Sí. yo quería ir, te lo juro, yo quería ir. Pero es que... No tengo excusas. Estoy harta de peros y de esques. Yo también estoy harta las narices de esto porque nunca me perdonaré no haber podido hacer nada porque las cosas cambiaran. Y él no va a Entonces me volver. dices que si te pego un tiro ahora en la cabeza te daría igual, ya. Ya lo has acabado de perder todo, ¿no? Lo único que lamento es que su muerte sea en vano. Que no haya servido de nada. Él Yo luchó porque gente inocente no tuviera que recibir toda la mierda que da esta ciudad. Dio su vida por ayudar a los que no podían ni moverse, y a los que no tenían pelotas de avanzar. ¿Para qué? Para que luego cuando intente ayudar a otra persona más le peguen un tiro por ello. Esa es la realidad, Ariel. Esa es la realidad. De que no existen ni buenos ni malos, solo mártires. Sí. Y gente que va a morir por esta puta guerra. Así que dime, ¿prefieres que te pegue el tiro ahora o prefieres que te lo peguen luchando? Luchando. ¿Pero luchando por qué? Por cualquier cosa que merezca la pena morir. ¿Quieres que tienes algo por lo que luchar? Si lo hubiese. Claro que lo tienes. Escúchame. Si cooperas conmigo, podemos
vengar la muerte de Enzo. Pero no confío una mierda en ti. No te Esa es culpo. la puta realidad. No te culpo. Mira, yo ya tengo una diana en la cabeza. Si no me matas... Levántate, anda. ¿Y bien? ¿Qué cojones ha pasado con tus amiguitos? Mis amiguitos descubrieron que mi lealtad no estaba con ellos. Y para ellos la familia es lo primero. Así que decidieron ejecutarme. Pero no lo hicieron y una parte de mí quiere pensar que sigo viva por algo. Que a lo mejor puedo hacer algo, aunque no sepa qué. ¡Dios! Estuve igual que ahora he estado contigo, con ellos, en el monte precisamente. De rodillas, iban a matarme cuando descubrieron que intenté ayudarle, te lo juro, lo hice. Pero no fue suficiente. Y por eso estoy harta de peros y de excusas, porque soy la primera persona que daría lo que fuera porque hubiese sido diferente. El roleo. Dame un momento. Y no te muevas. Dios. Suelta el puto móvil. Sí. Perdón. No deberías tenerlo ya. Es cierto. Es que me estaba sonando. Sorry. Perdón. Me estaban llamando, a lo mejor desconfía de mí. Claro, él tiene mis pertenencias. Silverniana, muchísimas gracias por el sucio. O sea, él tiene mis pertenencias, claro. O sea, él tiene mis pertenencias. Estabas colgando solo, sí. Es que estaba sonando y lo colgué. No se va a decir, él tiene todos su voz. ¿Cómo se llama su personaje? O sea, el mío es Ariel Costa Alba Lago, o sea... Puedes decir eso, tranqui. Es que estaba sonando y lo iba a colgar. Uf. Cuando te rolean que te han cogido el móvil, creo que lo debes hacer es dejarlo sonando, no colgar coñazo, es lo que suele hacer, vale. Ya, eso es verdad. Fallo mío. Ay, cielo está nublado. No tengo el móvil. No voy a mirar mensajes. No tengo el móvil. No he recibido nada. Sí, hay opción para ponerle a cero el volumen a las llamadas. Bobby es muy bueno. O sea, yo no sé qué es Bobby. En plan, le reconozca la voz y eso. Y en el mensaje lo pone, pero... Ariel solo... O sea, Ariel no tenía ni idea de que Enzo y Bobby son amigos. Sí, tengo que rajarme, eso es verdad, eso es objetivamente cierto, o sea. ¿Qué cojones sabes de Sergio? ¿Sergio? Sí.
Sergio, creo que sabes de qué Sergio te hablo, del que murió hace poco. ¿Qué quieres saber? Todo. Se juntó con quien no debía y cometió un error y lo mataron por ello. Tenía demasiada ambición. Si es que eso es algo malo. Ambición en esta ciudad es algo malo, créeme. Pues se podría decir que eso es lo que lo mató. Y un error. O eso me dijeron. ¿Qué más sabes? ¿Quién fue? ¿Quieres sinceridad? ¿Quieres que confíe en Sí, ti, no? sí. Pues entonces ve de puta cara, joder. Lo único que quiero es ayudarte a ti y al resto de la gente de esta puta ciudad. Lo mató uno de mis amigos. Lo mataron por sapo. Dijeron que le reveló nuestros nombres a García. No, García. Sí. Estaba Sergio, Lina, Salinas y García se reunieron con nosotros para traficar de tabaco, o sea, hablar de tabaco, traficarlo. Era un negocio que a nosotros no nos importaba más que por los contactos y Sergio era la persona encargada de darme el dinero y yo le daba las cajas. Le avisaron desde el primer momento que si decía algo que no debía, si desvelaba nuestra identidad, moriría. Y al parecer lo hizo. Y por Dios. eso lo mató. Joder. Era evidente, me cago en mi puta madre. ¿Quién fue el que apretó el gatillo? El que me condenó a mí, ¿Quién? Juan. Juan. En aquel momento era el líder, después de eso le cedió el puesto a su hermano. ¿Y quién es su hermano? Manolo. Manolo. Dios, jodido hijo de perra, jodido García de mierda. Oh. Ay, Dios. Yo no estaba. Yo no pude ir. Pero sé que pasó así. Dios. Ay, dame un momento. Claro que es que si no se lo digo, me mata él aquí. Tengo que, o sea, si tengo que ganarme su confianza. Además de que Ariel necesita a alguien en quien confiar. Aparte de lo confiada que ella sea de por sí. Bueno, Alba. Está susurrando a esta distancia, no lo oigo. Los de la carrera de Caritos regresen que no ha empezado, dice. ¿Con quién está hablando?
Es que... Es que no tengo ni idea de con quién está hablando. Yo sí, gente que va a otro canal a hacer MG. Pues eso es lo que mata a Marbella, francamente. El MG. Ese tipo ¿Y de... entonces tú qué papel cumplías ahí? Dímelo. Yo fui la última en unirme. No hacía nada más que obedecer. Vale, repíteme entonces quién cojones estaban de uno en uno. Eran Juan, Manolo, Aristóbulo, Lua y el hombre del que estaba enamorada, Basili. ¿Quién más aparte de ellos? Si había alguien más presente... ¿No decías que estaban Lina, Salinas y García? Eso fue en la reunión del tabaco. En la reunión del tabaco, joder. Ellos... Vale. Ellos acompañaban a Sergio. Él trabajaba de guardaespaldas de Salinas. Y Lina es su secretaria. Entonces, ¿qué relación tiene eso con su muerte? Pues Sergio le dijo nuestro nombre a García. En una reunión a la que fue Manolo, García le dijo que... Como Sergio le dijo Sergio le dijo nuestros nombres a García. a García. En una reunión a la que fue Manolo de incógnito para hablar con García le dijo que no hacía falta que se tapase, que sabía quién era. Que Sergio se lo había dicho. Eso podía ser perfectamente un puto farol, joder. Yo también caí en ello, así que no le culpo, pero... Dios, vale, dame un momento. Entonces toda la historia esta te ha hecho recapacitar y entonces estás escapando de tus amiguitos, ¿no? Por eso ese cambio de look.
Después de lo de Sergio, decidí que no iba a quedarme de brazos cruzados otra vez cuando quisieran hacerle daño a alguien que me importa. Al principio creía que sí, pero cuando llegó la hora de la verdad, no pude. Tuve que hacer algo, por poco que fuera. Sabes que ahora estás en peligro, ¿no? Sí, ¿Dónde cojones te has estado escondiendo? tengo una caravana cerca del motel del norte. ¿Y crees que es segura? Nadie debería saber que estoy ahí, Sí, así que sí. ya. Hasta que sea lo contrario. Ay, joder. Dios. Escúchame, te has metido hasta el fondo y esta es la puta realidad. Querías adrenalina, ¿no? Por eso te metiste en esta mierda, ¿verdad? Pues aquí la tienes. Aquí la tienes. Entré por amor, pero no tenía ni puta idea de dónde me metía. Por amor. Un par de amigos intentaron advertirme, pero no... Francamente, no me los tomé en serio, no. No pensé que las cosas se fueran a poner tan mal. Soy así de ingenuo y de idiota. Ya. Joder. Ay, Dios, necesito pensar. Me intentaría respirar para calmarse. Intentaría respirar hondo. Ahí está. Voy a intentar rolar un poco de esto porque a mí se me escapa, pero... Ay, me cago en Dios. Cuéntame, ¿a quién más has vendido de la ciudad por ese amor que dices que tienes? Pues la primera persona fue la primera vez que me di cuenta de que iba a tener que poner mis sentimientos a un lado. Fue con un poli que me caía muy bien, pero se metió con quien no debía. Le hizo que Aristóbulo tuviese ganas de vengarse de él y me ordenó que quedase con él. Y tuve que hacerlo. Yo no quería, pero tuve que hacerlo. Y desde ese momento supe que... De hecho, escribí a Enzo para decírselo. Supe que al estar donde estaba, que no podría anteponer lo que yo quería a lo que los otros necesitaran. Porque si lo hacía, podría ser como una señal de debilidad o se darían cuenta de que no estaba hecha para estar ahí. Y lo peor es que solo empeoró. Luego también le hicieron daño a mi abuela. Luego a Sergio. Y luego quería... ¿Cómo que le hicieron daño a tu abuela? Como se presentaba a las elecciones. Que ellos Ah, querían
intentar que pareciera que Salinas estaba amedrentando a los demás candidatos, ¿sabes? Para que... Querían que Aristóbulo fuera alcalde, básicamente. Dios. Así que se pusieron a intentar asustar a los dos candidatos. Apareció mi abuela de por medio. Se suponía que eso iba a ser un susto, pero le pegaron un tiro en la rodilla. Y ahí es cuando se me empezó a hacer bola, de verdad. Porque yo a mi abuela la quiero más que a nada. Y ahí es donde me di cuenta de cuál era mi verdadera familia. No la que le hacía daño a mis seres queridos. Lo único que queremos es ayudarte. Era lo único que quería. Penso. Sí. Lo único que quería era ayudarte. Y que tuvieras una puta vida mejor. Lo sé. Hablaba conmigo Y mira dónde la ha llevado. Ahora bien, si lo que dices es verdad, No tengo ningún motivo para mentir. Ya te digo, yo ya estoy muerta. ay Dios, ¿qué es lo que quieres? Pues... que lo que más me gustaría es que la muerte de Enzo no fuese en vano. O demostrar que yo quizá quedé con vida para hacer algo. Lo que sea, que pueda suponer una diferencia. Ay, joder. Mira, vamos a hacer una cosa, ¿vale? Vale, Tienes que seguirte escondiendo. ¿Crees que te podrían llegar a seguir a esa caravana que tienes? es posible, pero no sé cuánto tardaría. Si lo hago bien, bastante. Ay, no creo que sea seguro. ¿Está tu nombre? Pues seguramente sí. Es decir, a ver, yo la compré, en realidad la di... Verás, mi nombre ahora es Alba Lago. La compré en mano. ¿Y la compraste con ese nombre? Sí. Pero ya te digo, Con- Ariel está muerta. A partir de ahora, ese es mi nombre. Ay, joder. Escúchame, súbete de nuevo al maletero de la camioneta, ¿vale? No estaremos en contacto. Si necesitas ayuda, escríbeme al número de prepago que te ha escrito, ¿vale? Vale. Venga, vámonos. En el otro stream se escucha muy bajo, es que estoy hablando bajito, la verdad. Puedo subirme a lo mejor un poco la ganancia, pero es que como estoy hablando tan bajito por lo de el tema del que tratan, para ella es muy difícil. No le sale imponerse más. Me cago en la puta. Cago en la puta. Pobrecillo, tío. Ay, esperemos que no te pase nada. Me cago en Cristo.
impresionante rol os estáis marcando hoy. Que tensión hay el tiempo presente, de verdad, mis felicitaciones. Todo gracias a aquí al amigo. ¿Dónde quieres que te deje? Donde nos unimos tenía mi moto, la guardé en uno de los arbustos. Si te va bien ahí. ¿Es tu moto personal? Sí, es prestada de una amiga, tengo las llaves. No la toques. No vayas con nada que te pueda relacionar. A partir de ahora, a puentear todos los coches que puedas. ¿Entendido? Vale. Te voy a dejar en Sandy, ¿te parece bien? Sí, Búscate un coche y vete a tu zona. Selecciónate que no te siga nadie, ¿vale? vale. Dime. Le tengo que rolear que me devuelva mis cosas, ¿no? Joder, nano, pues menos mal que me habéis... Vale. Pues Gerites, Le has dicho que la tenemos... mil gracias por los 10 bits. Ay, Sally. Hostia. Este rol me resulta emocionalmente más extenuante que... Bueno, que lo de la última vez no, pero con muchísimas cosas que roleo es como que ahora se ha vuelto todo más pesado, más intenso, ¿sabes? No sé cómo describirlo. Uy. Uf, voy a ver agua. Es que siento que estoy agotadísima, tío. O sea, como... Uf, no sé, gasta emocionalmente muchísimo. Pero me parece que rolea increíble, tío. O sea, y las precauciones que tiene también el tener tantas cosas en cuenta, es que es brutal. Escúchame, necesito pasar por una tienda para comprar algo de comida, ¿vale? No te asustes. Vale. Parece ahora mismo Sandy no es seguro. Vamos a tener que ir a otro lado. Vale. Hostia, que Sandy no es seguro. Donde yo vivo no es seguro. Vete y tápate bien con todo lo que hay ahí atrás. Lo haré. Lo de seguir el modo emotes, a mí me da mucho miedo el MG. Así que a lo mejor si quitéis el modo emotes lo que hago es poner la pantalla en grande para no leer comentarios. Por si acaso.
Ah, como quieras, Nate. Si quieres probar con el modo sub. Pero estoy de acuerdo con Miguel, la verdad. De momento... Sandy no es un lugar seguro, ha dicho. Ok, Berikin. ¿Eso es un emote de Fujalá? ¿A dónde vamos, tío? Eso sí que me intriga. Ay, joder. Ha dicho que iba a pasar por la tienda, ¿no? Sí, sí, sí. Ay, Dios. Ay, me cago en mi puta vida. me hace gracia también que lo rolea conduciendo con el limitador de velocidad puesto, imagino, en plan para no ir excesivamente rápido. Puede ser que tu padre, parte de facilitar que este tipo de roles que son más duros te pesen más, puede ser. Yo es que el rol lo vivo muchísimo, por lo que estoy viendo lo vivo muchísimo. Cuando Enzo se murió, lloré de verdad por lo de que se muriese. Cuando tal, o sea, todo me pasa así como que traspasa la barrera de esto está siendo algo que finges y que luego cortas y se te pasa. O sea, no estoy ahí todo el día llorando por esto ni nada, pero es como que afecta más. ¡Ay, qué bonitos los emotes de Nico!
También te digo que en estos roles serios es en donde más se nota que eres actriz, porque ya no es solo la voz bonita, es la capacidad de interpretación que sacas. Porque eres una crítica, es más cierta envidia poder vivir estas cosas con esta intensidad. Muchas gracias, tíos. Gracias, Berikin, gracias, Nace, por el comentario. Yo estoy por decirle que si necesita comida yo tengo, en plan, creo que llevo 20 encima. Le podría dar si quiere para que no gaste. Dime. No. Espera aquí, ¿vale? No te preocupes. Vale. Oye, si necesitas comida y bebida, creo que yo tengo encima. Bastante. Sí, pero necesito un kit de reparación también. Gracias, más suerte. Ay. Eso digo yo también. Es que creo que lo hace increíble, porque es que este rol no hay más, o sea, es así, es conducir tranquilo, calmado, no sé qué, y lo está haciendo perfectamente, que, o sea, parece fácil, pero te aseguro yo que a mí me parece que tiene mérito. Yo tranquilo, yo espero aquí, como el paguito cuando lo dejas en el coche. Mira, si va a aparcar y todo. ¿Cómo? Gracias por su apoyo. ¡Ay! No me ha dado tiempo a leerlo. ¿Ha ganado Salinas las elecciones, tío? Uf, comida. Qué agullar. ¿Qué tal estás? Todo lo bien que se puede estar metida en un maletero. Sí, bueno. Vamos a intentar llegar a un sitio. Yo es que no conozco nada. ¡Hostia! Pero que era la resolución de animar una Streamlabs. Alguno de los tuyos te puede haber visto con el cambio de look. Que yo sepa, no. Debería ser imposible. Y no les... Sé que son de los míos, pero... Es que diga de los tuyos, digo, uff. Es que...
entiendo que lo digas así, pero ya no soy de ellos porque ellos tampoco o sea así, con toda la razón del mundo te digo, o sea... ¿Qué es esto? No me gusta una mierda este sitio. Es que es difícil encontrar un sitio así para... ¿Se puede regalar Streamlabs? ¿What? Muchísimas gracias, Berikin, por ser el patrón oficial de Streamlabs. Que está ahí todos los días dando el coñazo. Bájate. Lo dice hasta luego. Dime. Vale. El cielo está nublado. Sí, lo sé, iremos para allá. Vale, venga, adiós. Ven. Vamos a intentar disimular un rato. No creo que se piensen que te están buscando por aquí. La verdad es que... yo tampoco. ¿Sabes? Creo que nunca había estado aquí. Pues este es el norte. No es lo más alegre del mundo, pero... dudo mucho que nos busquen por aquí. Ahora está nublado, pero... me gusta más que la ciudad porque se pueden ver las estrellas. En la ciudad el cielo se ve muy mal. Ya. Ay, joder. Vamos a pensar mientras algo, pero no me fío una mierda de que vayas para allí. Me han dicho de que... ¿dónde tenías la caravana? Cerca del hostal. El hostal. El tema es que cerca de esa zona hay una reunión bastante peculiar. Y es mejor que no pasemos de por medio. Pero al estar aquí conmigo también te arriesgas tú a que... ¿Quién te dice que yo no estoy escapando también? ¿estás escapando? Sí. Por desgracia, sí. No preguntaré nada que no quieras decir. Ay, Dios. Solo te voy a decir que por ahora está bastante complicado todo. Así que nos toca rezar. Vale. Ay. Si ves cualquier cosa extraña, tú no te asustes, ¿vale? Vamos a intentar pasar desapercibidos. Pero ahora mismo no me fío de estar en ningún lado. Está bien. Oye, llevo 3 días encerrada en la caravana. La sola idea de salir fuera me daba miedo. Por eso, cuando he hablado contigo, he decidido dar un paso al frente, ¿sabes? Porque estoy harta de estar escondiéndome en esas 4 paredes de mierda. Ya. Al final no vas a lograr nada, créeme. Ay. Menos mal que se han dejado estas mierdas por aquí.
Coge sitio, anda. Siéntate, ahora vuelvo. ¿Y si no vuelve? Que lo están buscando, dice. Se ha ido a mear, puede ser. Encima por rol encajaría. Espera, me he sentado aquí que es una tabla de surf. Voy a sentarme mejor acá. Acá. A lo mejor sería mejor que estén entre las piedritas aquí. Voy para acá. Que si a lo mejor paso parezco una piedra de lejos. ¿Lo has tirado o no? Pero dices. No sé si se oirá la musiquilla que he puesto, pero a mí me parece que rolar con música es un 10, o sea, le da muchísimo más ambientación. Ay, joder. Entonces dices que se la liaste a un policía. ¿Cómo se llamaba? ¿El poli? Sí. Tarantino. Eso fue una putada, es que por norma general los polis no me caen bien, pero... Hostia, ¿ha crasheado? ¿Hola? Hostia, un des con dos, un des con dos. Ah, como de la cabeza. Dime que no me ha crasheado el juego, por favor. Hostia, me ha crasheado el puto juego, me ha crasheado el puto juego, me ha crasheado el puto juego. Me ha crasheado el puto juego. ¿Esto puede ser un ataque malicioso? ¿Esto puede ser un puto ataque malicioso? O sea, me acaba de crashear el juego. Me acaba de puto crashear... No, no, por favor, señor. Por favor, señor, solo te pido una cosa y es que no me hagas esto. Solo te pido una cosa y es que no me hagas esto, tío. Solo te pido una puta cosa y es que no me hagas esto, tío. El ataque 2. Oye, si nos encuentran y yo estoy ahí, voy a decir esto es falta porque esto ha sido un craseo, pero vamos. Encima no entiendo por qué, si no he salido de la pantalla ni nada. ¡Ay, por Dios! En el ataque 2 seguiré ser el juego. Bueno, a ver. ¡Ay, por Dios! Que lo he dejado solo. Técnicamente está solo. Corre, corre, corre para adentro. Mira, de esto sí podéis hacer MG. Decirle, oye, que se le ha estropeado. O sea, le ha caído, está entrando otra vez. ¡Ay, por favor! Me cago en la puta. No sé lo que es un D2 de eso. O sea, lo he dicho en plan de por decir algo. ¡Ah! Vamos a hacer como que esto no ha pasado, ¿vale? Vamos a hacer como que esto no ha pasado. Ahora esa canción tiene una frase, o sea, una interpretación distinta, lo de no nos queda mucho tiempo más. It's nothing personal, bitch. ¿Di? ¿Sí? Bueno, 50 avisos no suena, gracias, Jarites. ¡Ay, Dios! ¡No está! ¡Ay, Dios, sí que está! Vamos a fingir. Finjamos que eso no ha pasado. Sorry. Espera. Espera, tengo que quitarme esto. ¿Y cuánto tiempo crees que vas a estar así? Escapando. Por mí lo que haga falta, pero ya te digo, no me gusta... Eres la primera interacción que tengo con un ser humano desde esos 3 días y se echaba de menos, así que creo que prefiero que me encuentren y sentirme libre que aguantar mucho y estar encerrada, ¿sabes? Vaya, Buddy, me has dicho que
que les han visto por el molinillo, con un coche blindado. ¿Un blindado? Sí. Te están buscando por todos los lados. Joder. Oye, yo no quiero que, aunque a ti te estén buscando por tu parte también, no quiero que te hagan nada. No quiero que más gente caiga por mi culpa. No estoy escapando por ti. Espérate. Dime. ¿Y bien? ¿Pero y qué te han preguntado? ¡Ay, Dios! Hostia, pobrecillo, no grapáis gustos. Es que al final tendremos que ir a la puta isla más remota de la puta isla. Joder. ¿Con quién? Vale. Escóndete. Ay. ¿Que los han vuelto a ver? Pues andan muy preguntones, ¿sabes? Ahí está el problema. Vaya. O sea que... Pero ellos, ya te digo, no los he vuelto a ver desde que cambié la apariencia y he cambiado bastante, aunque así por primera vista no deberían ni saber que soy yo. Ya. No sé. ¿Sabes? No, pues... Dime. ¿Te acuerdas del poli que mencionas? Sí. Me acordé mucho el día que debería haber muerto. De una cosa que me dijo. ¿Y qué te dijo? Decía, sal de esa mierda antes de que te devore. Y cuando estaba de rodillas con la pistola en la cabeza, dije, es que tenía que haberle hecho caso. Ya. Puede que aún no sea demasiado tarde, así que... Vamos a intentar que todo esto salga bien. Y ya te digo, te juro que lo denso es cierto. Él me importaba más que... Me hizo darme cuenta, y me alegro de que lo que le escribí no era verdad. No creo que él lo supiera, o me duele pensar que murió sin saberlo, pero gracias a él estuve totalmente segura de quién era mi verdadera familia. Y que estoy dispuesta, como dice Juan, a morir por ellos y matar por ellos. Entonces, ¿por quién vives y mueres? Por la cita. Por Megan, Sally, Sabrina, Irina, Katia. Ya. Pues... Créeme que estando como están las cosas aquí en la ciudad... Es cuestión de tiempo de que se acerquen a ellas. Ellas saben que estás escapando. Ellas te han podido ver. Cuando me vieron tenía otra apariencia. Al principio me hice un cambio de look a lo rápido, pero no me han visto de esta forma y tampoco lo van a hacer. Cualquier persona que sepa de ti, por mucho que le importes, puede que le puedan sacar cualquier mierda, créeme. Esa idea me destroza porque estoy segura de que si quieren dar conmigo irán a por ellas, pero ellas no tienen ni idea de dónde estoy ni nada. No saben nada.
Pues no sé. Puedo intentar hacerles ver que estás bien, pero puede ser arriesgado, ¿sabes? No sé. ¿Cómo lo harías? No lo sé. A mí me basta con que sepan que las quiero. Me despedí de ellas en su momento. Pues mientras tú tengas eso presente es lo que importa. Pero ahora tienes que centrarte en sobrevivir, porque en cualquier momento puede llegar el final. Que- Es algo que me he estado preguntando estos días, que cómo se prepara alguien para saber que ha llegado tu hora. Buena pregunta. Pero la única manera de saberlo es viviéndolo. Yo te aseguro que creo que incluso si no me hubiesen descubierto no habría aguantado un día más en ese sitio. Cuando entré pensé que encajaba con ellos y que había encontrado mi lugar. Pero no estoy hecha de la misma pasta. Yo lloré cuando murió Sergio y me dolió lo que le hicieron a mi abuela. Una persona así no tiene cabida en una banda. Ojalá lo hubiese sabido antes. Ya. El problema es que hay que centrarse en la realidad y la realidad es que estás metida en un lío. Si te soy totalmente sincera, no creo que pueda salir de esta. Tengo bastante asumido que mi final va a llegar. Bueno. Siempre tienes una posibilidad, pero hay que jugar las cartas bien. Ese es el problema. Vamos a esperar a que se haga de noche y vamos a buscar un sitio en el que te puedas quedar, ¿vale? Me están Vale. llamando. Dime. Sí. Vale. Vale, nosotros seguimos aquí. Pero el momento que se vaya el sol no sé a dónde llevarla. Puedo beber agua, ¿no? En plan, tengo pertenencias para beber agua. ¿Por dónde? ¿Pero dónde estás tú ahora? ¿Sigues donde el morenillo? Escapa. Escóndete. Ya, bueno, pero parece que eso tampoco hace mucho efecto. Así que escapa y escóndete. Yo qué sé, no tenemos ni puta idea. Sí, eso es evidente. ¿Sabes a quién mandó a buscarme? El otro. A mí. ¿Eso es un helicóptero? Pues ¿quién mandó a buscarme? Hostia, creo que es un helicóptero. Vale, pero digo que a quién. Vale. 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 Haz vida normal. Te lo mereces. Ay. Venga. Adiós. Déjame pensar. Pobrecillo, está a tope el tío. Tiene que pensar todo y tiene que ocuparse de todo.
Vale. Escúchame, ¿qué tal si te da puentear coches? Bastante mal, por desgracia. Pero si hay que hacerlo, lo haré. Vale, escúchame. Esto va a ser el plan, ¿vale? Hay una construcción por aquí, por donde las industrias, por la que podemos acceder y escondernos ahí, por lo menos hoy. ¿Tienes comida suficiente entonces? Sí, creo que unos 20. Vale. Ay, espérate. Bueno, vamos a esperar a que se haga de noche para ir, ¿vale? Si no, Vale. podrían vernos. Oye, gracias por esto. No hay de qué. Ay. Le hice una promesa a Enzo, ¿sabes? De que iba a estar con él hasta el final. Y él dijo que también, que tú te merecías una oportunidad, ¿sabes? Que no eras como ellos. Con Enzo era Sí. la única persona que me permitía hablar con mayor sinceridad, dentro de toda la sinceridad que podía tener con alguien que no podía saber en lo que andaba metida. Y le dije que cuando pasó lo del polieste, él habló conmigo y me decía que tenía que ser leal, pero en aquel momento no tenía ni idea de a quién se estaba refiriendo, porque supuestamente mi lealtad estaba con mis compañeros de la banda. Pero después de todo lo que ha pasado y lo bien que me sentí cuando, incluso si me descubrieron, pues fue por ayudar a alguien que quería y haciendo algo que creía. Creo que se refería a que tengo que ser leal a mí misma. Pues así es. Debes luchar por lo que tú creas correcto. Porque al fin y al cabo todos vamos a morir. Y lo único que importa es lo que dejamos atrás. Es cierto. También recuerdo que le dije que, pasara lo que pasara, quería vivir sin remordimientos. Que no lo estaba consiguiendo, pero que esperaba lograrlo y, por desgracia, hay cosas que jamás me perdonaré, como lo de Sergio o lo de el propio Enzo. Pero no me arrepiento de lo que va a hacer que me maten. Bueno. Ay, es evidente que todos cometemos errores. Pero es para lo que están. Al fin y al cabo, es la única manera de saber distinguir el bien del mal. Equivocarse. Así es. Sabes, yo lo que te dije es verdad. Tenía ganas de conocerte después de que Enzo me hablase de una persona así que estaba dispuesta a todo con tal de que se hiciera lo que tenía que hacerse. Así Ya. que, aunque estas hayan sido las circunstancias, me alegro de haberlo cumplido. Vamos a intentar que todo esto salga bien. Vamos a intentar buscar una salida porque... Ay, si conseguimos encerrar a esos tipos, entonces puede que tengas una oportunidad de poder vivir. O sea que tampoco hace falta que te tires al vacío por el momento. Gracias. Y dámelas cuando esto acabe. Porque por ahora esto solo acaba de empezar. Oye, pero si me pillan o lo que sea, tú no lo sientas, ¿vale? Yo estoy de acuerdo con esto. No Ayer te te mere... juro que pensé, o sea, cuando ocurrió eso, pensé que iba a morir. Y lo acepté.
Y es verdad que cuando me has apuntado con la pistola he tenido miedo y he vacilado. Pero ante ellos no pienso hacerlo. Si aparecen, no tendré miedo. Céntrate en lo que realmente te importa. Y en lo que quieres. Y déjate la piel por ello. ¿Y tú qué es lo que quieres? Lo de limpiar. Que ya... Lo mismo que Enzo. Lo único que quiero es que la gente que está arriba y que abusa de su poder y doblega a la gente de Marbella, pues que se vayan a tomar por culo. Porque cuando llegué a la ciudad vi que se estaba pudriendo. Pero en ningún momento llegué a pensar que se podría llegar a convertir en esto. Porque es como la punta de un iceberg, ¿sabes? Solo que todo está, lo que está debajo del agua es la corrupción. Entiendo. Yo, desde luego, lo he vivido en primera persona. Cuando... De cómo empezaron las cosas a cómo han terminado hay un mundo de diferencia. Y... Odio ser tan estúpida de no haberlo visto, por mucho que me lo dijera. Ya. No eres la única persona que veo que cae en esas cosas. ¿Ah, no? Sí. Puedo llegar a entenderlo. De cierto modo, una ciudad funciona como una pirámide. Hay quienes están más arriba y quienes están más abajo. Están los peces gordos y los pececitos. Es gracioso cuando Juan hablaba de cómo está la jerarquía, decía algo parecido. De que están los herbívoros, los depredadores y así. Y no me digas más. En la cima los superdepredadores. El megalodón, dijo. Dios. Ah. Me cago en la puta. Sí. Sé lo que es. Hostia. Hoy eran las elecciones, ¿no? Y sabes quién ganó, ¿no? No tengo ni idea. Salinas. Uf, bueno. ¿Que la otra opción cuál era? ¿El MC Revolver ese? Ya ves. Yo tenía fe en Isabel. Mi abuela... Creo que estaba hasta las narices de los puñeteros secuestros y de que la pusieran en el punto de mira por lo de querer presentarse a la alcaldía y al final unieron fuerzas. No sé qué podrá hacer ella desde donde está, pero en teoría una victoria de Salinas también es una victoria de ella. O eso es lo último que sé. Es que si no se hubiesen... ¿Por qué tenían que ir a por ella y hacerle daño? Porque es la manera más sencilla. Y la más rápida. Por eso. Oye, ¿te puedo llamar de alguna manera? Puedes llamarme Celta. ¡Hala, qué guay! Celta, Sí. me gusta. Yo ahora soy Alba Lago. Por si sirve de algo. Lago. Antes era Costa, ahora es Lago. Aún recuerdo lo que me decía Enzo.
Piensa, Bobby, un lago no tan profundo. Y él decía que ya era un mar entero. ¿Cómo? Sí, en verdad nunca llegué a entender muy bien lo que me quería decir con eso. Pero espero algún día entenderlo. Yo le echo tanto de menos. Sí que decía que era un lago. Sí. Pues tampoco tengo ni idea de lo que significa. Me alegro de que encontrase un amigo. Cuando yo le conocí, era como una persona condenada a la soledad. Y me arrepiento de haber formado parte de no haber podido cambiar eso. Pero espero que quizá encontrase su sitio. Y ojalá tú seas la prueba de que así era, ¿sabes? Ay, puede que algún día lo encuentres. Pero ahora lo importante es que tenemos que sobrevivir. Y está bajando el sol. Vamos a ir yendo, ¿vale? Vale, ojalá este momento hubiese durado para siempre. Ha estado bien. Lo sé, pero tenemos demasiada prisa, créeme. Vale. Ay, joder. Espera, tengo que cambiar mi forma de andar. Es F3, formas de caminar, y me pongo la 26. Así camina. Alba. Pase lo que pase, no te asustes si ves que hablo con alguien o se acerca a alguien, ¿vale? No estamos solos. Vale. Espera, era cancelada la forma de caminar, creo. Joder. Es que no sé cómo ayudarle. No sé cómo... Reza para que no se hayan llevado el coche. Vale. Joder, esto es precioso. Voy a cancelar mi forma de andar porque estoy yendo más despacio. Así que voy a poner así que vamos rápido. Ay, joder. Ojalá pudiese ayudarte yo a ti en algo. Dime. Dios. ¿Qué pasa? Vale. Vale. ¿Tipo de coche? Vale. Vale, ahora lo pregunto. Joder. Ay, Dios. Vale. Venga, hasta ahora. Escúchame. ¿Sabes si tus amigos tienen un tipo de coche que sea negro, blindado, así medio todoterreno? Sí, el mesa. Y que llevan el color celeste. Color celeste. Sí. ¿Alguna vez los has visto con esa ropa? No. Cuando iban a hacer cosas iban con uniformes de traje. Súbete adelante, aquí conmigo. A ver. Espera que mueva la camioneta. Celeste.
único que solía ver con de vez en cuando ropa azul era, creo que Juan, los pantalones. Pero ¿sabes si había algún uniforme que llevara ropa celeste? Cuando yo estaba con ellos, no. Pero pueden haber Vale. cambiado cosas ahora que me he ido por si acaso, ¿sabes? Vale. Tú pase lo que pase, mantén la calma. Lo haré. Ojalá pudiese hacer algo yo para ayudarle a él. Ven por aquí. Sí, lo sé. Vamos a escondernos, ¿vale? Creo que es mejor que no te lo diga. Por el momento. Celta, de verdad, no quiero ser pesada, pero es que no te imaginas cuánto te agradezco todo esto. No hace falta que me des las gracias. Céntrate en que salgamos de este y ya está. Joder, ¿Qué pasa? aquí es. Mierda. Hay que ver cómo podemos subir hasta ahí arriba. Ay, joder. Escúchame, voy a traer la camioneta por aquí, ¿vale? Quédate Vale. esperando. Vale. Y escóndete. Dios, es que es muy bueno el tío, o sea... Beyond Words, chaval, Beyond Words. A ver si hay suerte. Cago en...
A ver. Uy, vaya. Yo me tengo que quedar aquí escondido. Ven por aquí. Uy, sube. Ay. Me encanta trepar. Hostias. A ver, no es lo mejor del mundo, pero... Me encanta. Escúchame. Ay. Han raptado a Isabel. ¿Qué? ¿Qué? Siéntate, anda. No puede ser, tío. Otra vez no. Me acaban de decir que la han secuestrado. Joder. ¿Qué sabe de ti ahora? ¿Le has escrito algo? No, no he escrito a nadie. Vale. La última vez que les vi fue cuando me dejaron tirada en el monte. ¿Cómo? La última vez que les vi fue cuando me dejaron tirada en el monte. Me dijeron que me buscase la vida y fui al faro. Y cuando estaba en el faro mi abuelita me llamó y me decía que por favor, le dijera dónde estaban. No quería porque no quería que supiesen nada de mí. Pero no pude negarme y al final vino a verme. Con un par de amigas más. Porque querían despedirse de mí. Y después de eso no me ha vuelto a ver. No sabe dónde estoy ni qué aspecto tengo, nada. Vale. O sea, no debería poder cantarles nada, pero me preocupa que le hagan algo, incluso si no habla. Ya. Ay. Escúchame. Vamos a intentar que salga todo esto de bien, ¿vale? Vale. Pese a que ya una vez jugares conmigo, ¿Cómo? creo que deberías empezar a atar cabos. ¿A qué? ¿Jugará contigo? Espérate que me están llamando. Hostia. Dime. Tenemos nosotros un sitio, ¿vale? Sí, no me fío una puta mierda de polilla. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasa? No te entiendo una puta mierda. Ay, no. Vale, bien, dime. ¡No! ¿Qué pasa? Joder, la abuelita, tío. La han secuestrado 4 veces en una semana. No me cago en la puta, tío. Es que no.
No es normal. No puc més. Es que no puc més, tío. No puede ser. La cabeza no me gira tan fácil. Si estoy en primera persona. No tengo móvil, no tengo móvil, no he roleado que me haya devuelto el móvil. No tengo el móvil, no ha roleado que me haya devuelto el móvil. Es igual. Sí, soy Bobby. ¿Bobby? Sí. ¿Cómo? ¿Cómo has acabado en esta situación? Bueno. Es una larga historia. Pero cuando pillaron a Enzo estaba yo con él. Solo que yo sobreviví. Joder. Siento mucho no haber podido ir. Yo te juro que quería. Lo hecho está. También siento lo de Aristóbulo. No vale de nada que me disculpe porque no cambia nada, pero te aseguro que no lo haría 2 veces. Pero siento Lo haberlo hecho así. está. Ahora céntrate en que tienes que descansar. Así que hazte un hueco por aquí y descansa. Yo voy a vigilar. Vale. Déjame un momento. Este cuadrito de madera parece eficientemente cómodo. O sea, tienen a mi puta abuela. Tienen a mi fucking abuela. Tienen a mi fucking abuela, tío. Pobre Tai, estará hasta la polla. O sea, Tai ya le agobió cuando le raptaron para lo del USB porque fueron 3 horas. No quiero imaginar esto, tío. No quiero imaginar esto, tío. O sea, pobre Tai. Tener que rolear secuestro tras secuestro tras secuestro. Uf. ¿Y para qué se lo podría decir? Pues si vale de rol o algo. A lo mejor quiere mirar el móvil. Desde como parece que mi móvil te está sonando continuamente. Voy a comentárselo por si acaso.
Con un do. Es que eso yo creo que ya es forzarlo, en plan de... Yo prefiero decírselo a Oce y que si quiere que haga algo con eso. Es que decírselo en do... O sea, me está sonando muy mal esto que estáis diciendo porque en mi cabeza estoy pensando... A lo mejor Juan ha dicho que aparezco, o sea, aparezco o mata a la tita. Pero... Es que yo no tengo el móvil, o sea, por rol yo no puedo decir que el móvil está sonando porque el móvil no es Ariel. O sea, no sé, yo... Eso no sé cómo va, la verdad. Pero bueno. Van a matar a Tae, ¿no? O sea, es una pregunta retórica, pero... Van a hacer eso. Y de Tae. ¿Y bien? Yo sé que Tae, el pobre, estará Ketrina. O sea, Ketrina no estará cansado más bien porque le secuestraron por lo del USB. Le secuestraron para pegar el tiro el día que solo quería entrar 5 minutos a no sé qué. Le querían secuestrar el día que pasó lo de Enzo y tal y le secuestran ahora. Los del disparo en medio del hospital, parad ya. What the fuck? Estoy... tío. Como vayan a por alguien más, es que... ¿Todo bien? Le estoy dando vueltas a lo de mi abuelita, pero sí. ¿Y tú? ¿Qué me has dicho? ¿Tú qué tal? Bueno. Ahora que ya sabes por qué me buscan, pues ya te imaginarás. Pero Ya. todo tiene un precio. Ahora puedo decir sin duda que eres mi poli favorito. No sé si volveré a ser policía ni siquiera. No lo sé. Eres demasiado bueno para la poli tal y como es ahora. No sé. Cada día me vuelvo más loco. No sé en quién voy a poder confiar y en quién no. Cada uno ha perdido la cabeza y... Dios, no sé. Mi fallo es que confío demasiado en las personas. Ay, reza para que nos puedan ayudar. Porque ahora estamos perdidos. ¿Por qué? Porque la ciudad entera está corrupta. Ay. Pero bueno, al final se trata de supervivencia. ¿Comer o que te coman?
Así es. Y... no es lo más bonito del mundo, pero... es lo que toca. Me parece tan increíble cuánto han cambiado las cosas desde la primera vez que te vi en la joyería esa. Ay, joder. Ojalá en algún momento cambien para mejor. Por ahora me conformo con poder dormir una noche más, así te lo digo. Yo también. ¿Y cómo os hicisteis amigos tú y el señor Enzo? Solo recuerdo que cuando estábamos delante del casino y me puse a contarte mi vida, de las movidas que tenía con los polis y por qué les pongo una P en la agenda, el señor Enzo me cortó y dijo: Bobby es un buen tío. Los conocemos de hace mucho. Cuando le ayudaste en el pasado. Estaba buscando cosas. Más bien fue él el que me ayudó a mí. No tengo ni idea de esa historia. Ay. Digamos que... buah, no sé ni por dónde empezar. Mi padre era un narcotraficante de Galicia, ¿sabes? No fucking way. Y... viví con eso en casa, ¿sabes? Pero también viví con lo malo. De ver cómo colegas míos por ambición o por propia adrenalina se metían en esa mierda. Por la puta pasta. He visto como colegas míos morían de sobredosis en callejones. Y como otros se volvían locos y mandaban toda la mierda. Eso suena muy jodido. Ya. El problema es que... también tenía un hermano, ¿sabes? Se llamaba Zack. Zack. Y era igualito que mi padre. Igualito. Era mayor que yo. ¿Y qué le pasó? Pues... No tienes que contarme nada que no quieras, ¿vale? ¡Uy! Está roto, mira el techo. Ay, no sé. Tuve que hacer cosas de las que me arrepiento, pero que eran necesarias. ¿Quieres decir? Que lo tuve que quitar del medio. ¿A tu propia familia? Por eso es Sí. lo que me dijo el señor Enzo. Así es. Joder. Joder. El tema es que le pedí ayuda a Enzo, ¿sabes? Fui a Italia a conocer al resto de las familias de la Costa Nostra. Aquellas que decían que estaban en contra de lo que había sido toda nuestra familia, ¿sabes? El tema es que mi padre se encargaba de ser el intermediario entre Italia y España. Y todo entraba por Galicia. Entonces, cuando fui a Italia, y fue donde conocí a Enzo. Y fue cuando entendió que había que hacer cosas necesarias. El problema es que
después de todo lo que hicimos hubo represalias y se cargaron a toda la familia de Enzo. Hostia, eso es lo que me contó él. Que Sí. su padre en un bautizo y luego su hermano. Y todos. Ya. El problema es que huí de Galicia por esa misma mierda y me vine para aquí, ¿sabes? Pero con la mentalidad de hacerlo, pues con una placa, como un policía más, y a tomar por culo. Pero luego alguien me hizo abrir los ojos y darme cuenta de que a veces ni con una placa se puede. Y menos si el que está arriba del todo es García. Así es. El puto García. Eres muy fuerte. He vivido todo esto y ya me ha curtido lo suficiente. Pero lo último con lo que contaba es que se fueran a cargar a Enzo. Eso fue lo que me jodió. ¿Sabes por qué lo hicieron? A mí solo me dijeron que fue rápido e injusto. ¿Cómo has dicho? A mí me dijeron que la muerte de Enzo fue rápida e injusta. No pude verlo. ¿Pero quién te lo dijo? Es un tío que se llama Jai. ¿Jai? Sí. Ay. No se lo merecía. Estábamos a punto de conseguir algo, ¿sabes? ¿Qué era ese algo? A lo mejor quizá podríamos intentar hacerlo nosotros, terminar lo que él empezó. No, primero sobrevivir, porque por ahora estamos en la misma mierda. Y no sé ni qué cojones va a pasar. ¿Sabes? No sé si es porque es la primera vez en mi vida que tengo la duda de si llegaré mañana, pero es como que valoras mucho más estos pequeños momentos de pararse y estar tranquilo y hablar, ¿sabes? Porque antes es algo que daba muy por sentado y estar rodeada de gente, conocer a todo el mundo. O el atardecer en la playa, creo que es de los más bonitos que he visto nunca y seguramente sea igual que todos los putos atardeceres que he visto, pero hoy era diferente. Porque sabes que puede ser el último. Sí, Y por eso lo valoras. sí. Joder, qué profundo, qué fuerte, qué fuerte. Ay. Dame un momento. Dios mío, lo de la tita me estoy cagando, tío. Voy a ponerle un mensaje de que me están llamando bastante y llegando mensajes por si acaso es relevante que lo mencione.
A ver qué dice, pero... Es que en principio como no tengo el móvil, ¿quién es OC que lo escribo yo? Ahora mismo Irina me acaba de llamar. Ya S3S con Prime durante 4 meses, tiene antigüedad de 4 meses. Muchísimas gracias, Yasa, perdón por estar así de bien, pero es que estoy... Es que Irina me ha intentado llamar y tal, así que pam, por el ayuda que eres Ariel, que tienes el móvil apagado. Ariel tiene el móvil apagado. Así. Y los mensajes y llamadas sin número. Es que como está apagado, no vale que lo vea, ¿no? Dios. Me sabe mal verte tan así y no poder hacer nada yo por ti. Es lo que toca. Estoy a la espera de que me respondan. A ver. Dime. Es que lo de los mensajes no puedo decir, chicos, porque si no tengo el móvil no tiene sentido que le diga me ha llamado tal, no sé quién me ha escrito tal. Además que honestamente yo cuando he visto Juan Mecánico que me escribió me he cagado encima, o sea, ha hecho... Porque digo, imagino que no escribe para decir saludos. Que me escribe para unas buenas noches, es muy propio de Juan. Sobre todo cuando luego te enteras que tío todo. ¿Qué pasa? Nada. Ay, no sé, creo que... Creo que algo no me pinta bien. Madre mía. Dime. Dime. Pues... En cierto modo sí, me queda ver si no cae en eso que le puse. Sí. Lo sé, pero... No creo que nos quiera ayudar. No lo sé. Estoy oyendo algo. ¿Cómo? ¿Esos son pasos o estoy paranoica? Quietecito. Te muevas. Vale, llévensela de acá, llévensela de acá. ¿Lo habéis matado? ¿Quién eres tú? Alba Nombre. Alba Lago. Alba Lago. ¿Quién es Alba Lago? Míralo en la tablet. Oh, llegó la hora. chaval. Mira en la tablet. Alba Lago. ¿Está muerto? Mira a ver Ponte de rodillas, Albalago. Joder. No hay ningún albalago. No existes. ¿Nos estás mintiendo? Tu nombre es real.
Está muerto. Ahora veremos si está muerto o no. Mírame. ¿Quién es ese? Pues espérese porque no lleva Calden ahí encima. Por favor, no le hagáis Voy a daño. ver sus llamadas, a ver qué onda. A ver Por que lleven las favor, llamadas, por a ver que favor. tienen los mensajes. Calladita, Albalago. No, por favor, no lo matéis. Por favor, por favor. Ella tampoco lleva DNI, ¿verdad? Por favor, no lo matéis, por favor. Ah, nos dio un nombre falso, no existe. Por favor, no lo matéis, por favor. Por favor, no Acá lo le está matéis. llamando una tal Iris. Por favor, no lo matéis, por favor, os lo suplico, no lo matéis, por Ajá. favor. Tiene mensajes con Iris, con Ariel, con Canario, con Ramírez. A ver los mensajes que tienen con Ariel. Esto huele a rol administrativo. Esto huele a cuando viene High es rol administrativo. Así que F. Ya, pero ¿y si la otra tipa no tiene el DNI, ¿cómo vas a saber quién es esa tipa? Bueno, pues espérese un momentico. A ver qué dicen los mensajes de Ariel. A Sí, lo mejor Ali está en otro sitio. GG. Bueno, gente, preparo el discurso por si acaso, pase lo que pase, le pase lo que le pase a Bobby. Escuchame una cosa. Cuando me he asomado estaba hablando por teléfono con alguien. ¿Con quién estaba hablando? No tengo ni idea de con quién. ¿Qué le estaba contando? No tengo ni idea de con quién estaba hablando por teléfono. No he ¿Qué oído le nada. estaba contando? ¿Qué le estaba contando? No le he oído decir nada. Estaba delante tuya. Pero estaba hablando muy bajo, no le he oído. Y de todos Cuéntame modos, lo que le estaba diciendo. He oído solo la mitad de la conversación, pero te juro que no la Como no me recuerdo. cuente el todo, lo voy a tener que matar. ¿Entiendes? Cuéntamelo todo. Es que te juro. Lo juro. tengo que matar. No, por favor. Y va a caer sobre tu conciencia. No, por sí. favor, no, por favor, no, por Pues favor. cuéntame, ¿qué estaba contando? ¿Le has dicho algo? No he oído decir nada ¿eso relevante, es que yo solo he oído la mitad de la ¿Pero conversación y eso no... es la tumba de qué es? no. ¿Qué le has dicho? ¿Cómo? ¿Qué le has dicho? Yo no he dicho nada. Helicóptero. Juro por Dios que no me entero de lo que estaba hablando. Vale, ¿Sois cállate. vosotros los helicópteros? Soy un maldito helicóptero por ahí, No logro ver Vale, cuál es. con cuidado. Aún entréis, vale. Esperad un momento. Os aviso y entráis, vale. Venga. Escúchame una cosa. ¿Qué le has dicho? Yo ¿Qué no le has contado? Nada, no le he contado nada. ¿Qué le has contado? ¿Con No, quién estaba hablando por teléfono? No lo sé, no me ha Te voy dicho... a hacer otra pregunta, vale. Esto me da igual. Algo de lo que le hayas contado ha salido por el teléfono y se le ha No, contado aquí a otra encima persona. no. Aquí encima no, abajo, coño. No me lo tenía sé. que aparcar en algún lado donde no me vieron. Vale.
No, pero Voy no. con el motor de atrás, No le a ver mate, si no, me corta con no el le cuello, a mate, ver por cómo favor, no le bajamos de mate. Escucha, mira a ver la última llamada que ha tenido y dime Iris. con quién es. Ilis. Iris. Vale. Y acá tengo los mensajes, habla sobre un talenzo. Se ve que Ariel le contó acá al compa algo sobre un talenzo. Va, F. Enzo es el que GG, matamos el chavales, que no mató pasa el nada. subnormal del policía el otro día. Pues toca sacar huevos. Sí, Espero eso que no lo eso sé. maten. A mí que me maten, pero a él ¿Pero eso no. con quién? ¿Pero esta tipa de aquí? Ya, Aliel, sí, claro, pero queremos saber si esta es... Pobre Bobby, tío. Es que está siempre con gente a la que van a matar, chaval. ¿Pero esto qué es? Pues lo dicho, gente, el discurso este de... Eso, no se va a echar hate a nadie. Esto es rol. A mí me está dando pena y rabia por Bobby porque digo, joder, pobrecitos, que no sale de una y entra a otra. Pero con suerte solo habrá mi CK ahora. O sea, con suerte solo mi CK y no pasa nada. Ya tenemos todos asumidos que esto iba a pasar. No pasa nada. Ha sido un bonito último día de rol. Vale, Ilis. Vale, tengo su teléfono. Te lo voy a preguntar otra vez. Como no me digas la verdad, te voy a tener que matar. Él ¿A es mí o a él? Ilis. O sea, Ilis no, él es Aliel. ¿Me vas a matar si no te digo la verdad? Si no me dices la verdad, te voy a matar, obviamente. Estoy muerta igualmente. Ya, pero hay manera y manera de morir. Escúcheme. ¿Cuáles son las Voy alternativas? a... Las cosas es que te están buscando tus amiguitos, Lo sé. los gallegos. Escucha, mira a ver si tiene el celular encima. No, no lo tiene. ¿Y dónde lo tiene? ¿Dónde está tu teléfono? Me lo O quito lo él. ti- Te lo quitó ¿Quién? él. Él, listo. Coge el teléfono. ¿Qué opciones hay entre morir y morir? Hay pocas opciones. ¿Qué estabas haciendo? Esconderme. ¿Esconderte o contar la información que no deberías de contar? A ver, desbloquea el celular. Dame, acá tiene. Sí. Listo, un momentico. Está muerto. I'll be singing you songs of tomorrow, and then dawn will follow, and Espero que no our estén hablando sorrow, London. Aunque se nos acabe Ariel, siempre nos quedará Happy para otro sorteito. Tu rol ha sido fenomenal, eres muy grande, Vero. Gracias. ¿Me escucha alguien acá o estoy loco? No, sí, Sí, yo Sí, te sí, escucho. pero no habla. Listo. No habla Listo, la listo. chica. Perdón, no, tenía un ruido en mi cabeza, decidme. No me preocupe. Ese es su celular, ¿verdad? Sí. Perfecto, pues déjame un momentico. Me están llamando, ¿quiere que conteste? ¿Quién le está llamando? Un número desconocido, no sé cuál es. Perfecto, un placer, señorita Ariel. Un placer. Listo, está acá dentro Ariel. No he hecho el lío otra vez. Si le he dicho que le estaban buscando los gallegos, me ha dicho que ya lo sabe. Sí, yo... Ya. Y ya sé que es Aliel. Ya, pero, Pues están pero esperando El a que- celular es el suyo, así es que listo. Venga. Te voy a decir una cosa. Están ahí esperando, ahí abajo, esperando a que yo les dé la orden para subir. Así que me vas a contar todo lo que le has dicho a este hombre antes. Vale. ¿A él lo vais a matar? Por favor, matadme No solo lo a mí. vamos a matar. Si me lo cuentas, no lo Vale, vamos a matar. Vale, ¿qué queréis saber? Todo lo que le has contado a este chico. Le he contado quién mató a Sergio, quiénes estaban en la reunión con Sergio, quiénes son Vale. mi antigua banda. Vale. ¿Qué más? Le he contado cómo atacaron a mi puta familia, cómo dispararon a mi abuela porque se les metió en la puta cabeza que Aristóbulo tenía que ser el puto alcalde de Marbella. Cómo fueron a por Enzo. Vale. De nosotros les has dicho algo. De ti he dicho que dijiste que Enzo murió rápido y que fue injusto. ¿Le has dicho algo de mí? No, solo eso. Cómo dispararon a mi abuela porque se les metió en la puta cabeza que Aristóbulo tenía que ser el puto alcalde de Marbella. Cómo fueron a por Enzo.
Vale. De nosotros les has dicho algo. De ti he dicho que dijiste que Enzo murió rápido y que fue injusto. ¿Le has dicho algo de mí? No, solo eso. ¿Y yo dije eso? Sí, cuando me quedé en la montaña me dijiste tú que lo habían matado. Que había sido rápido e injusto. Sí. La verdad que fue un poco injusto, no te voy a engañar. Pero te salvaste aquella vez. Y ahora aquel día es echarlo todo a la perder y llevarte a gente por delante. ¿No ves que no tiene sentido? Creo que morir por lo que crees vale más que morir por nada. O vivir Sí. por nada. Pero morirte y llevarte a gente por medio no está bien. Esta vez vamos a salvarle la vida a este chico. Gracias. Pero no te aseguro que vayas a salvar tú la tuya. No pasa nada. Solo no puedo Escúchame pedir bien. que me mates tú en vez de ellos, ¿verdad? No. No tengo yo ni la potestad para hacerlo. Solo te digo una cosa. Aliel, Dime. no le cuentes nada de lo que le has dicho, ¿vale? Vale, Estabas tú sola aquí, ¿vale? me estaba escondiendo aquí. Exactamente. Vale. Si no, tu muerte va a ser peor. Y este chico también va a morir. No cuentes nada o morirán. Vale, Vale, te lo juro, te lo juro. perfecto. Gracias. No pienso abrir la boca, no pienso volver a abrir la boca, no pienso volver a abrir la boca. Levántate. Ponte donde está la sangre y tírate al suelo. Él es un silenciador. Sácalo por detrás, sácalo por detrás. Ese. Me está ayudando. ¿Él es un silenciador o no? Voy. Puedo creer. Dámelo. Gracias. Gracias. ¿Ves? Es que esto es fuera de rol. Estoy llorando de verdad, fuera del puto rol. Toma. Gracias. Gracias. ¿Le has dado o no? Ah, vale. Da igual lo que pase, da igual lo que pase. Gracias, gracias. Da igual lo que pase. Si me vuela vemos. la cabeza no pasa nada. Sí, sí, sí. Ahora Sí. despierta, no te preocupes. Venga, vamos. Espero que no. Espero que no. Tiene toda la pinta, ¿no? No la has matado, ¿no? ¿Y el que estaba con ella? ¿Qué cojones significa esto? No lo sé, hay que esperar.
¿Cómo? Ay, no puedo mentir, ¿eh? Algo no me huele bien, ¿eh? Ya te lo he dicho, neno. Ya te lo he dicho que no viene a cuento. Estoy en ello. ¿Qué hago? No escribo, digo que no, digo Vale, que vale, sí. pues es la pierna. No, si se muere de un tiro en la pierna, vaya tela. ¿Qué hago? ¿Digo que sí o digo que no? No. Negativo. Iban 4, pensé que eran ellos, neno. No entiendo nada. Pongo du, sí. No entiendo. Ok. ¿Qué pongo? Alguien se estaba protegiendo. Y le pega un tiro y se van, después de estar hablando aquí sin estar nosotros, neno. No me mola un pelo esto, neno. Huele mal. No me mola un puto pelo, neno. ¿Tiene pulso la tía esta o no tiene pulso? No sé, Pues no neno. lo sé, sabe Dios. Vale, vale, tranquilo, Bu. Contesta con Si los no dos. tiene pulso, le pegamos 4 en el pecho y que le den por el culo. Para una rata vamos a estar perdiendo el tiempo. A ver si se va a morir de un tiro en la pierna ahora. Sí. La víctima de los cojones, puta rata. Hostia, hostia. Relaja, relaja. ¿Qué pongo? Tendría el pulso muy débil, pulso débil. Así. Taponarle la herida y a tomar por el culo. Bueno, tapón la ley, pista, ya se pone bien. Le pinchas y a tomar por el culo. No te preocupes que la despertamos. Hombre. Nadie se muere de un tiro en la pierna. Tienes un pañuelo, neno, y le hago un torniquete. Y toma, coge mi pañuelo. Sí, Coge el- Juan, la cabeza. tranquilo, tranquilo. No entiendo qué significa esta mierda. Bueno, pues que la gente es muy débil. Sí, o que muere cuando nos interesa. Sí. Perfecto, sí, detendrá la Chicos, hemorragia poco a poco. toxicidad fuera. Le meto un choque a ver si despierta. Sale un poco de agua encima o algo, neno. No te preocupes, Sí. toma, tengo una inyección de adrenalina. No te preocupes. Que despabila rápido. ¿Y si no la llevamos? No me gusta este sitio, la verdad. Huele un poco raro el sitio este. Sí, yo creo que nos tendríamos que mover. Yo le llevaría a otro lado, Vámonos de aquí, coger uno y vámonos. Cógela. Cógele y vámonos, cógele y vámonos. Píllala No me fío ahí. de esta mierda. Tengo. A ver, yo a ellos admito que los veo bastante cabreados. Que la coja alguien del otro lado. Pero os digo, esto es lo que tenía que pasar, así que don't worry. Espera, espera. Espera, espera, hay que pasárnosla, ¿no? Espera. Válgame. Pues me levanto si eso. Me levanto y salgo yo. Oh, vaya, mira, mira. Oh, 10 de IQ. Voy a poner 1000 de IQ. IQ. Escucha, número 6. Número 6, ven a coger, ven a coger. Bueno, esto no va a ser bonito, gente. Pero oye lo que hay. Yo pensé que Jaime puso ahí para intentar salvarme, pero no ha habido chance. This is the end, my only friend. Ahora. ¿Cómo era? So bye, bye, Miss American Pie. Throw the cherry to the levee, but the levee was dry. And good old boys were drinking whiskey and wine, singing, this will be the day that I die. This will be the day that I die. This will be the day that I die.
No sé si es de Madonna, Sí. pero es un temazo. Hablar a alguno de los que tengo en radio, por favor, que somos 4 en un L y tengo que estar yo hablando. Que sí, que sí. Pues voy a empezar a espabilar. Ahora os mandamos Ubi. Como era no sé cuánto, in God above, when the Bible tells you so. No entiendo por qué del acting este, no entiende. Ah, yo tampoco, pero tú tranquilo, que si no reacciona le pego un tiro y que le den por el culo. Que se muera ahí. No entiende acting y no entiende qué hace jefe, no entiende. Ah, no, tranquilo. Pero es que como no reacciona... Es que yo, no sé si a lo mejor Jackie quería que yo no pusiese nada, pero... Pero es que como han insistido tanto y se han quejado de puta rata, no sé qué, he dicho, bueno, tendré que hacer algo porque si no aquí va a parecer que estoy haciendo anti-roll, de que no quiero rolear esto. No me queda muy claro, o sea, dijo, quédate el charco de sangre. Vamos a la playa del otro día, ¿vale? Buen sitio. ¿Me has oído, hermano? Hala. No, te mando Ubi ahora, no pasa nada. Voy a poner esa canción a ver si puedo ponerla en cover y que no me la quiten. Do you read the book of love? American Pie song cover. A ver si hay alguna chula, perdonad que esté quitando esto, pero a ver. A ver si... A ver, vamos a ver si hay alguna cover que sea... Es que claro, ¿qué cover habrá de esta canción si es más vieja que el puto cagar? Bueno, nada, pues nos ceñimos a la musiquilla que estaba sonando, gente. Nos ceñimos a la musiquilla que estaba sonando. Pero eso... Ese es el team para Ariel. A Twitch no le gustan ni las covers. Pues vaya. Pues preparaos que se viene, o sea... Si tengo oportunidad de decir solo algo antes de morir, ya sé lo que va a ser. Si quieres te digo lo que haría yo después de comprobar a esta tía. Lo tengo preparadísimo. Pero preparadísimo. Yo si quieres te digo lo que haría después de esto. Voy a Primero decirle, vamos a acabar con lo que MSG tenemos. 25, estoy roleando, que estoy cao. Pero primero comprobamos si a rata tiene nombre y luego Pero, buscamos lo otro, no te preocupes. Ahora le Bueno, doy. no tengo prisa. No, si después de estar 2 Pobre horas... Tarantino, tío, le ha pasado lo mismo 2 veces al pobre. Está con alguien condenado a muerte y llegan y... Mandarle Ubi y ya está. Voy. Compruébale el pulso y baja. Sí, a ver si bate el pulso Pues bajo por un pues a tiro ver en si la espabila. pierna. No, estoy bien, ha sido una bajada de tensión, tranquilos. Te mandé ubicación a estómago. A ver cómo se oye la música. Creo que se oye un poco alta. Uy, voy a bajarlo un poco, A lo mejor vuelvo y me mato. Mirad la cara, a ver si la reconoce. ¿Eso qué? Pues la dejo tallita. Quítale las Ponerla de gafas. rodillas. Quitarle las gafas. Alfa fuera y de rodillas. Y comprueba su cara, a ver si la reconoces. Uy, espérate. Me es familiar, sí. Sí, ¿no? ¿Puedo quitarme Sí. algo más? Quita chaqueta. Ok. ¿Le habéis quitado el móvil y todo? Wow. Bless the death. Marca reciente. Es muy familiar. Do. Ponte de rodillas. ¿Cómo? Bueno, eso no, es que no sé a qué se refiere. ¿Me van a marcar reciente? Do. Si deja marcar lo del tal, tatuajes, heridas, todo lo que has quitado, soledad. Sí. Ok. No lo sabía. Oye, ¿y esto qué? Pues vinieron Podéis estos el bajar otro sin día, problema, sí. Ay, ¿y esta herida, guapa? Me arañó mi gato. ¿Y por qué es la marca? ¿Estás diciendo que tu gato te ha arañado? Sí. ¿Tú quieres venir a robar a la cárcel, chula?
Hacer una cosa, máscaras fuera. ¿Sabes por qué nos quitamos las máscaras? Porque no voy a salir de aquí, no voy a decirle a nadie quiénes sois y lo que habéis hecho. No, porque ya estás muerta, rata de Claro. mierda. No pasa ¿Qué? nada. ¿Lo has pasado bien escondiéndote? La verdad es que ha sido... Si este es el último día, ha sido un día maravilloso. ¿Has tenido el protagonismo que quería? No buscaba protagonismo, así que tampoco sabría decir. No, segura. Segura. ¿A cuánto les has pagado a los obreros de la fábrica donde estabas? Cuéntame un poco, ¿cuánto les has pagado para que no avisen a la policía que está ahí una Nos completa hemos colado de desconocida? noche, estaba vacío. Hay cámaras de seguridad, lo sabes, ¿no? No soy tan... No pasa nada, yo te lo voy explicando, no hay ningún problema. No soy... Juan, tu mecánico de confianza, Edu que divierte. ¿Esto va a ser largo? Muy largo. Tus charlas siempre lo eran. Sí. Hostia. ¿Qué tal tu, Faltosa. ¿qué tal tu amigo? ¿Qué amigos? Si yo no tengo amigos. No conozco a nadie. ¿Y la persona que estaba contigo? Ni puta idea de quién es. Sí, ¿no? Es rata hasta el final, ¿eh? Y a mucha honra. Por cierto, ¿Y si qué te esto va a parece durar esta mucho, a lo mejor ¿Qué te me parece esta muero. fotita? Esta fotito de tu abuela con 6 armas en la cabeza. Mira las Pues consecuencias. Tres Que te la secuestros, suda, ¿no? 3 secuestros en una semana, pobrecita. ¿Y si se ha muerto por tu culpa? Seguro que a ella no le importaría. Yo ya me odio por lo que ha pasado, así que no vas a hacer que me sienta peor. ¿Te odias por qué? ¿Porque ser una rata? No, por no haber podido evitar que mataran a Enzo. Igual que a Sergio, que murió delante de ti, ¿eh? No, yo no estaba, esa me la perdí. Qué pena, es que ¿eh? las mejores te las pierdes, siempre pasa. ¿Es cosa mía o le da igual todo? No me da igual, he hecho las paces con Sí, que voy a morir. parece. He hecho las paces con que voy a morir. ¿Quieres que llore y diga que estoy muy triste? ¡Uy! Es curioso que la mente muerte de amigo suyo al que Dime. veía uvas a peras con la cara quemada, llorando penas porque se quería suicidar todo día, tío, y luego traicionar a la familia y sudar Vale. pipa, ¿eh? Es curioso. Máscaras fuera. Es curioso. ¿Quieres decirle algo? ¿Yo? ¿Alguno queréis decirle algo? No. Sí, tiene muchas cosas que decir. Pues... lo que queráis. Bueno, me parece curioso que sigas lamentando muerte de persona que veías uvas a peras, por la cual dejar tirado a mí cuando creo que esa persona solo te dio ratos, ¿no? Ratos de charla, conversación. Supongo que eso gustar más que tener trabajo, tener familia, tener gente que te enseña a hacer trabajo, Basili, tener cariño, honestamente, tú eres lo mejor amor. que me ha pasado en la ciudad. Sí, has demostrado bien, ¿eh? Cuando Has entré demostrado bien. en la familia... ¿Quién lo diría? Cuando entré cuando en la entraste. familia... Mirad, yo sé que las cosas han acabado así, pero... os juro por Dios que sois importantes para mí, aunque no pueda estar a la altura de otra gente, pero... ¿Visteis cómo me puse cuando pasó lo de que se llevaron a Juan y a Lua, no? Eso no era fingido. Era de verdad. ¿Cuántas llamadas le has hecho a la persona que te importaba, a Basili, en estos 3 días? No he Te llamado a digo yo. nadie. Ah, No he Te lo llamado puedo a decir nadie. yo. Las mismas que me ha hecho mi nadie. primera novia. a nadie, Ninguna. segura. Absolutamente nadie. ¿No te has comunicado con... desde el día que nos fuimos del monte no has hablado con nadie? He dado tus respuestas, que matan personas. Pues... es que no he mirado para el móvil. Solo, si os soy totalmente honesta, he estado metida en una caravana de mierda que he decorado como he podido, inflándome a pizzas, hamburguesas, comida así rápida para llevar y ya. Por eso el día de hoy considero que ha sido un cambio positivo, porque por lo menos he salido de ahí. ¿Y tanto cariño que le tenías a Basili? ¿Dónde está? ¿Dónde los demostró estos 3 días? Está con su colega Quiero a mucha enterrado gente a en la una que no he poza. escrito. Es que no he escrito a nadie porque ¿No has llamado a nadie en estos 3 días? Recuerda tus nadie, respuestas. nadie de nadie. No he tocado el teléfono. Apunta la primera mentira, Manolo. Apuntada. No he llamado a nadie, te lo juro. Ni desde una cabina. No. Bueno, Espera, parece- espera, creo que sé a lo que os referís. Cuando, Ah. cuando me quedé tirada en el monte, creo que hubo una persona a la que llamé para despedirme.
¿Y lo hiciste desde una cabina? ¿Por qué no utilizaste tu propio móvil? No te lo quitamos en ningún momento. Porque no he vuelto a tocar el móvil, no me parecía seguro. Soy nueva en esto, pero hasta ahí llego. Pues no has llegado muy lejos, aquí estás. Ya, pero ahí no es por peloteo, sois los mejores. He estado con vosotros, sé cómo trabajáis. Sabía que no iba a durar 2 días. Literal. Por cierto, me voy a morir de sed y de hambre, o sea, puedo beber un poquitín por si esto... Sí, sí, por si acaso. adelante. Bebe. Bebo y vuelvo a poner de rodillas. Sí, sí, no te preocupes. Y las torturas más divertidas pueden durar horas. ¿Para qué te vamos a matar si te podemos tener a un palo atada? Y ver cómo te pudres lentamente. Yo os digo que bueno, aquí los que tenéis que hablar sois vosotros, pero... Sí, mira qué técnica nueva. ¿Cómo? Nada. Y yo tenía la idea de matarla hoy, pero se me está ocurriendo una mejor. ¿Por qué no vamos pasando a toda su familia uno por uno y les matamos en su cara y que vea lo que ha creado? Pero A mí no espera, me parece mala tampoco. Vasily, terminaste de decirme lo que te querías decir porque interrumpí para decir yo eso. No, no tiene problema. Tenemos tiempo. Sí, Juan. No, digo, que ¿por qué no la llevamos a la nueva casa? La atamos a un palo y le llevamos a la vieja, que ya la tenemos, a su prima, que también la tenemos, a toda esa gente que tienes cariño y las vamos destripando y matando delante de ella. Acabamos Sí, de divertido, la verdad. dejar atada a nuestra nueva casa, a tu tita. Ahora que es alcaldesa, está ahí disfrutando. Yo os lo juro, la pobre seguro que se arrepiente 1 y 1000 veces de haber querido entrar en política. No, pero si no, No. Está ahí por la política, está ahí por ti. Yo creo, Ya, yo pero- creo que se arrepiente más de otra cosa. Sí, yo creo que se arrepiente más de haberte conocido. Sí, Es bastante exactamente. probable, no te digo que no, la verdad. ¿Sabes lo más divertido de esto, Ariel? ¿El qué? Que nadie te va a llorar. Que no vas a tener un puto funeral. Mejor porque Nadie va a ir a tu puto funeral porque eres una mierda en esta ciudad y a nadie le importas. el pobre cura no daría abasto con la que se viene encima. Habría No. funerales de 3 en 3. ¿Eso qué quiere decir? Joyes, tampoco eres entiendo. adorable. ¿Qué quiere decir con la que se le viene encima? Exacto. lo digo- ¿Sabes algo? No, lo digo por vosotros, joder, que... O sea, lo he dicho literal por eso. Cuando desconecté la radio, lo último que oí es: los voy a matar a todos, es que os voy a matar a todos. Y lo digo por vosotros, no es una amenaza, lo juro. O sea, no estoy en puta posición de amenazar a nadie, por Dios. ¿Cómo? ¿Le oyó el teléfono? Que no, Os voy que a cuando os No le habrás dicho marchasteis, nada a yo nadie tenía de la eso, ¿no? radio antes de apagarla. Escuché a Juan decir que los voy a matar a todos, te lo juro, los voy a matar a todos, por eso lo digo. Escuchadme una pregunta, hermano. ¿La habéis cachado que no tenga nada? Móvil, todo pagado. ¿Qué va a tener? Si tiene un pantalón, como no tenga metido en el coño en el culo. Hermano, yo no me fío de ni Dios, neno. Pues sea, cachea. No, Pues te cachéala, cachea, cachéala, pero te cachéala, aseguro vamos. que no tengo nada. También te digo, que mucha despedida para una rata. Voy a pegarle un tiro, me parece un desperdicio. Yo, lo gracioso es que en parte me alegro de volver a veros. Sí. Bueno, piensa que vas a tener Perfecto, no mejores tiene vistas. nada. Parece ser que no lleva nada. No No. tengo nada encima. ¿No os parece gracioso? ¿Cómo es la vida? Que la playa Sí. que unió más a la familia ahora está a punto de matarla. Pues sí. Me sorprende. ¿Has visto, Jess, cómo cambian las cosas? Sí, Hace 3 sí. días estabas tú de rodillas. Pero Exacto. Sí. yo A debo punto de decir... morir como tú. Mm. De hecho, también me puse de rodillas después de vosotros. Aquí hay un patrón. Debo Sí, de... pero eso fue en de otro rodillas. sitio. ¿Cómo? Eso fue en otro sitio. Sí, pero... Hablamos de otra cosa. Sí, yo veo el patrón, pero... ¿Quieres decirle algo, Vasily? Sí, pero Adelante, es tu turno. yo solo quiero que sepa que estoy decepcionado porque yo querer dar todo. Todo lo que Vasily tener, dar en mano. Ella ser mi 50% en todo. Y esto para mí es más doloroso que para ella, porque ella por lo menos sabe que ella ha hecho algo mal y tiene que pagar. Pero yo creo que no hice nada mal con ella. Entonces yo voy a pagar por 2, como siempre. No es culpa tuya, Vasily, es que... Eso es lo que estoy diciendo.
Es que es un puto daño colateral, ya te digo. Yo, cuando todo esto se me... O sea, os juro que quería dar el 1000 por 1000 de mí cuando me uní a vosotros. Porque quería aprender de los mejores y estar a la altura. Pero... es que... Y aprender de los mejores es traicionarnos. Es mentirnos. Es que no podía quedarme sin hacer nada con lo de Enzo. Sé Si que... sabemos que has mentido para otra gente. No, lo de Enzo fue lo único. ¿Estás segura? Sí. Porque recuerda que ahora no solo te mueres tú, ¿eh? Yo quiero hacerte una pregunta, Ariel. Dime. Después de todo lo que has pasado con nosotros, ¿cómo quieres morir? ¿Sabiendo en tu conciencia que te has muerto tú sola por tus propios actos? ¿O que gente a la que querías y que estaban cercanas a ti van a recibir daños por tu culpa? Yo no quiero que nadie más sufra. Pues ya puedes hablar. ¿A quién cojones has hablado de nosotros? Porque si no, como mientas y me entere, y cuando me entere, aunque tú estás muerta, porque ya te lo aseguro, Ariel, no vas a pasar de hoy. Lo sé. Y yo, aunque me mientas y me entere mañana, pasado o el mes que viene, me entere de que me has mentido en ese momento, voy a ir a esa persona y la voy a reventar. Y no va a morir de un tiro en la cabeza, no. Por tu culpa voy a hacerla que sufra. Así que más te vale que mueras con honor. No se muere con honor, se vive. No, en este momento no. En este momento tienes la opción de morir como una sapa y haciendo que por tu culpa gente cercana a ti sufra daños, o morir con la cabeza alta y por lo menos que la gente que no tiene culpa siga viviendo su vida. Esas son las únicas opciones que hay aquí. Perdón. Joder. Es que tenéis que... Joder. Contesta Manolo cuando puedas. Yo... ya te digo, lo que más lamento de esta situación es que más personas se vean implicadas. Pues en tu vida, en tu mano está, ¿eh? De salvar a esas personas. Eso es, en tu mano está. No nos mientas, Ariel. Porque sabes que si nos mientes, tarde o temprano nos vamos a enterar. Lo sabes de sobra. Sí, lo sé. ¿Quién es la persona con la que estabas? No me dijo su nombre. No me dijo su nombre, iba tapado hasta la cabeza. ¿Quieres que apuntemos otra mentira más? Es curioso, ¿eh? Recuerda que cuando yo te pregunto algo, yo ya sé la respuesta. ¿Por qué Parece haces mentira preguntas que cuyas no me respuestas conoces. ya sabes? Porque quiero que me digas a la verdad mirándome a la puta cara. A ver cuál de rata eres hasta el final. ¿Quién es la persona que estaba contigo? Solo me dijo que se llamaba Celta. Sí, de Vigo. Sí. Vaya. Pues es lo que me Claro. ¿Y cómo conociste a Celta? Venga, Ariel, cuéntame tu película. Contactó... ¿Os conocisteis en el bosque? No, contactó conmigo porque dijo que quería matarme por traicionar a Enzo. O sea que tú no habías llamado a nadie y ahora Os resulta juro- que ya has os llamado a juro- otra persona. Os juro que me contactó él a mí. Yo os juro que no he usado el móvil para nada, pero para nada, ni con Vasily ni con nadie. ¿Y cómo contactó contigo? Era un teléfono de prepago, creo. Ya, pero ¿cómo contactó contigo? O sea, ¿Cómo ya que vale cómo? que él usaba el prepago, pero ¿cómo te llamó a ti si no usaste el teléfono? A ver, perdón. A lo mejor lo he dicho mal, pero yo no usé el teléfono para llamar a nadie, pero hubo gente que me escribía a mí y tal. ¿Y tú contestaste a esa gente? A la gente no, solo a él, porque lo que me dijo me dejó... Claro. Y no le conoces y no le coges un contestas a número alguien que no desconocido y a los conocidos no. Dijo que me iba a matar por lo que había hecho a Enzo. ¿Y por qué al resto de familias que preguntan por ti no A coges ver. ya un número desconocido si conoces? Que- Cuéntame. a ver, me ha escrito Sabrina para decirme que se fue a dormir No, pronto. contesta mi pregunta. ¿Por qué coges ese número de teléfono y no el resto? Porque ese es un teléfono que lo que me dijo me dejó... Es lo único por lo que ¿Por diría qué ahora mismo. coges la llamada? No porque hablas No era una luego con llamada, él. era un mensaje.
Me mandó un ¿Y tiene los mensaje diciéndome mensajes que... borrados? Fíjate, me llamó sucia rata, también como tú. Vaya. Mira. Sí, o sea, en eso estáis de acuerdo. Me dijo que Buena era una fama. jodida rata Sí. y que merecía morir por lo que había hecho Enzo. Y claro, yo dije, Hostia. venga, me voy a morir por intentar ayudar a Enzo y ahora me van a matar por traicionar a Enzo, no me jodas. ¿Y A cómo mí me gustaría cojones ver el ese móvil. tío sabe, cómo cojones ese tío sabe qué le pasó a Enzo y que tú lo has traicionado? Eso pregunta yo. Es muy sencillo, ¿eh? Si sumamos Mm. 1 más 1, Sí, Se no lo son dijo muchos. ella. Yo ¿te, insisto, te a digo las mí personas que estaban cuando Enzo murió en el monte? no tengo ni idea. Porque yo sí que las sé. Yo no tengo ni idea. A mí solo me dijeron que la muerte de Enzo fue rápida e injusta. Me lo dijo Jai precisamente, cuando os marchasteis. Ujú. Injusta, sí, sí. Pero bueno, Vaya. que yo no tenía ni idea de quién era, solo que me dijo eso y claro, dije, ¿voy a morir por Enzo? ¿Otra vez? ¿Has visto la foto que te he enseñado? Sí. ¿Qué opinas de que se te muera la abuelita esta noche? Como decía Lua, que era muy mayor. ¿Cómo? Sí. No, evidentemente no pienso eso. Evidentemente quiero a mi puta abuela. Evidentemente Sí. me pone enferma que... Pero es que no puedo odiarme más de lo que más ya me odio, ¿vale? Es Vale, imposible. pues empieza a salvar vidas. Ya que la tuya está Solo perdida, me empieza a dijo... salvar. El tío ese solo me dijo que se llamaba Celta. Sí, y dijiste, voy a quedar con Celta, una persona no lo conozco de totalmente nada. desconocida que ha llegado a la ciudad y quiere quedar conmigo. Y que Mm. encima. Y que me encima amenaza de ha muerte. amenazado de muerte por. Pero espera, Claro. Es espera. increíble. Veréis. Ahí ¿Sabéis está. cuál fue Ahora, mi lógica? cuéntame mi Mi lógica fue... A ver. Cuando Manolo y Aristóbulo lo saben, cuando le pegaste un tiro a mi abuela, que ahí es cuando se me empezó a hacer bola estar con vosotros, porque me di cuenta de que los 20 y pico días que llevaba en la ciudad no eran nada, sino que importaban y que quería a esa persona. Cuando le pegaste un tiro a mi abuela, le dije a Aristóbulo y a Juan, tengo un plan. Además servirá para que, aparte de castigarme a mí misma, mi abuela deje de ser opositar a la alcaldía. Y dije, vamos, me vais a llevar al monte, me vais a pegar un tiro en la rodilla igual que a ella, y cuando vuelva al hospital voy a decir que ha sido los de Salinas que han dicho que si se presenta a la alcaldía, no la matan a ella, matan a su familia. Si me siento así después de un tiro en la rodilla a mi abuela, ¿cómo me voy a sentir después de que Enzo se muera? Yo pensé que merecía morir por lo de Enzo. Y por eso fui, porque dijo que me iba a matar. Y dije, No sabía que Enzo era tan importante para ti, ¿eh? Sí, porque no al estuvisteis los parecer- primeros días de mi vida. Ujú. Tú bien que decías que no era importante. Que ya No. no Joder, tenías, porque se llama mentir. comunicación. Que se llama mentir, hombre. Claro que era importante para mí, era como un puto padre cuando llegué aquí. Encima, el hombre ha tenido una puta vida de mierda. Y yo no hice nada para cambiarlo, porque también lo dejé. Cuando me uní a vosotros, lo dejé. A lo mejor él tampoco hizo nada por su vida, por eso tener vida de mierda, ¿no crees? ¿Eres responsable de toda vida que hay aquí en Ciudad? ¿O eres Facebook? Soy Facebook, conozco a todo el mundo y tengo un complejo de Salvador, que no es buena combinación. Desde que te fuiste del Monte Ariel, ¿con quién has tenido contacto personal? Ya sea en persona Solo o con el telefónico. Celta. Os juro que he estado 3 días encerrada ¿Sola? en la caravana. ¿Segura? 100%. Apunta ahí, segunda mentira. Vale. Ujú. No es la tercera, es la tercera. Pero la ¿con, tercera mentira. ¿con quién he estado? O sea, os juro que no he No estado con nadie. no tienen ni por qué saberlo. Vale. Yo os digo que hoy ha sido la primera vez que he salido a la calle. ¿Y tú estás segura que si miramos tu móvil dirá ¿Cómo que es- es cómo es- Celta? ¿Dónde has estado estos días? En una caravana, me has dicho. En el móvil no me dijo el nombre. En una caravana, ¿no? Sí, Ujú. ¿Y cómo has comprado la caravana? con el dinero que tenía. En la tarjeta. ¿No? ¿Dónde has sacado dinero? Tengo mis contactos. Recuerda que Facebook, primo. Ahí está Facebook, ahí está Facebook. Mira Mark cómo, Zuckerberg. ¿ves cómo al final llegan las respuestas que me interesan, tío? Ujú. Si me las vas Con a eso soltar quiero todas. con eso quiero decir que cuando me dejasteis en el monte y me fui, estaba acojonadísima y no tenía tiempo para pensar qué hacer, así que me escondí en el faro. Y ahí llamó mi abuelita y me dijo, por Dios, Ariel, dime dónde estás, por Dios, Ariel, necesito saberlo porque llamé para despedirme. Y insistí. ¿Desde dónde llevaste? ¿De tu móvil? Sí. Ah, interesante, ¿eh? Sí, sí. Sí. Cambiaron los planes. Yo estoy Cambiaron los con... planes. Estoy Sigue, contando desde que estoy en la caravana. Cuanto me dejasteis sí que usé el móvil para despedirme. Fue la última vez que lo usé antes de no volver a tocarlo. Para nada. Ni para escribir ni para nada. Y perdona que me despidiese de mi abuela en vez de Basili, pero Basili estaba durmiendo. Si tu abuela ya está muerta y la acabas de matar, tú.
Vale. Sí, así es. ¿Pero qué? ¿Por qué? ¿Por decir que la llamé para despedirme? No. Ya lo sabrás en su debido momento o no, porque estarás muerta. No creo que se entere. Pues ella me dio el dinero. Me dio mogollón de dinero. Oh, sí. Vaya, vaya. Ya os digo, una muerte más en vuestro historial, pues... que se Una le va. más. Bueno, No te unas preocupes. Una cuantas, tras otra, depende. ¿verdad? Sí, Sí, claro. tu puta O sea, familia. Vale. entera. La voy a Como no matar cantes. entera. Ya Vale. puedes ir cantando. Lo gracioso es que vine aquí completamente sola, así que es irónico que haya tanta gente que matar. Os vais a quedar Igual sin es que media está- ciudad, ¿eh? No me preocupa, si tengo balas. Será por cargadores. Entiendo. No tenemos problema. Y no te preocupes que encima vienen refuerzos de otras ciudades. No te preocupes. Y así Que no de vengas paso sola. limpiamos la ciudad de ratas. Que le hace falta. ¿Soy una rata sapo? Bueno, Es que eres una mierda, en verdad. O sea, de verdad, si es que con toda la información que cantas sin darte cuenta, cada día tenía menos sentido tenerte dentro. Ojo, Es también decir, conseguía bastante información, ¿eh? Pocas Sí. veces ha sido útil. O Bueno, sea, ya que está. nos has ocultado Eso también. también es uno de los motivos por el que acabé decidiendo marcharme, porque dije, si yo no encajo aquí, no estoy hecha de No, lo no, mismo, no te tengo la equivoques. misma No te experiencia. marchaste en ningún momento. no. No. Te echamos. Es verdad, pues bueno, pero a efectos prácticos es lo mismo, estoy fuera, ya te digo, soy consciente de que llevo muy poco en esto, no sé cómo funciona y me fío demasiado de la gente, que son toda una combinación y tengo sentimientos, eso también importa. Bueno, vamos a volver al punto A. ¿Por qué decides reunirte con el tal Celta? Porque dijo que me iba a matar y me parecía bien. Ah, bueno. Insisto, quise que me pegasen, estaba dispuesta a que me pegasen un tiro en la rodilla por mi abuela. No llegamos a hacerlo porque ese plan luego no salió para adelante, pero se lo dije a Manolo y a Aristóbulo. Estaba dispuesta a hacerlo. Después de que maten a Enzo, si alguien me decía que me iba a matar, dije, y encima por ese motivo dije, vale, pues me lo merezco. ¿Y por qué no te mató? Pues yo qué sé. Ah, porque le caíste bien. Pues Claro, seguramente soy Porque una, de persona, repente dijo, ah, bueno. soy una persona muy carismática. Sí, Sí, te voy a matar por vender a mi amigo, pero llego junto tuya, ¡ay, qué bien me Y no te caes! mato. Vamos de Mipes. Sí, vamos a tomarnos unas copillas. Es curioso, ¿eh? Pasar de matar a una persona, de repente Sí, estar ahí de muchas cosas Huawei. son curiosas ahora mismo. Hermano, aquí me huele más mentira que hablar. Sí. ¿No? Si Y ya sé estoy todo- cansado de putas mentiras, neno. Pues Pero es que hable. todo lo que os estoy diciendo es Pues no verdad. hacemos que hable. ¿Qué le has Sí. contado al Celta? Nada. Que no me preocupa porque ya está muerto. Y si te crees que alguien lo va a salvar, olvídate. Todos vamos a morir aquí menos vosotros, así que... Eso yo ya sé que es Bueno. así. He hecho las paces con esa idea. Yo Por de eso sigo no tiene hablando. gracia Yo este no, juego. ¿sabes la diferencia entre tú y yo? Dime. Que yo el día que muera, moriré con mi familia y dando la cara, no escondida como una Yo voy a sociopata. morir por mi familia. Que me No, parece bien. No, porque tu familia va a estar muerta Vas a también. morir con tu familia. Es diferente, no es Y vais a diferente. acabar Pero todos he acabado en esta Yo el día, situación yo- por yo el día que muera, estaré con los míos. Y habiendo luchado por y para mi familia. No Exacto. huyendo y escondiéndome como Yo, una rata. yo creo que tienes mal concepto, Ariel, de familia. ¿Cuál es? Porque, primero, los que fuimos tu familia aquí, más allá de decir tito, abuelo, hermano, padre, fuimos nosotros que estuvimos día tras día cuidando. Y a primeros que traicionaste fuiste a nosotros. ¿Alguien que te Por quiere salvar, ataca a tu perdona, abuela? por salvar a persona que ha acabado muerta. Y involuntariamente ahora que tú también vas a morir, estás condenando al resto de familia por esa boca tuya que no para de Mirad. escupir. Yo cuando llegué a la familia vuestra, el día que amenazaron, que Juan lo recordará, cuando amenazaron con que iban a matarnos porque había una puñetera gincana con un tío sin cabeza, pensé que era algo serio. Me acababa de unir a vosotros, sabía que pues pensaba que eres gente preparada y dije, oye, les voy a pedir ayuda. Y aparecisteis ahí como un puto comando G. Y cuando acabó el día me sentía totalmente estúpida y absurda por haber pedido ayuda para una puta gincana que se alargó durante horas. Y cuando se lo dije a Juan dijo, la familia está para eso, chuli. Y le di las gracias por haber estado ahí para ayudar. Porque Sí. pensé que tenía gente que iba a cuidar de la gente que también me importa. Y que erais mi familia. Cuando ¿Y qué- disparasteis a mi Sí, abuela... el rollo este está muy bien, muy largo. Es que me interesa muy poco. Escúchame, ¿qué opinas de la muerte de Sergio? Pues que... La verdad que me alegro de habérmelo perdido.
Pues porque en parte fue culpa tuya. Lo sé, pero aunque hubiese estado allí, te digo la verdad, no me habría visto capaz de votar que no. Sé que fuisteis a votación, pero seguramente por mí... Serías tan cobarde de que no habrías ni votado que no, ¿no? Seguramente porque diría, buah, si voto que no, en cuanto vuelva van a ver que soy el eslabón débil y me van a matar a mí. No, es una opinión. Pues yo te juro que también el día que fuisteis a matar a Sergio estaba más preocupada de si al volver, según cómo me portase yo, me mataríais a mí también. Es ¿Y triste, pero es ¿Y tu triste. amigo Enzo? ¿Qué pasa con él? ¿Cuánto hace que no hablas con él? Pues... ¿Te llegaste a despedir de él? La verdad es que algo que me pesa muchísimo es que un día que él pensaba que iba a morir me dijo te quiero. Y yo no me atreví a devolvérselo porque había comprobado con la tita que el hecho de que yo quiera a alguien no va a hacer que pueda evitar que les hagan daño. Así que me tocaba poner mis sentimientos a un lado. De hecho, le escribí un mensaje diciéndole eso. Y otro que ha muerto. Sí. Qué pena. Es que vaya puntería, tío. Cada persona que es importante para mí era un objetivo de la banda. Es que de verdad... No, no era un objetivo. No lo matamos ni nosotros. Ya. Nosotros no tenemos nada que ver ahí. Pero, no sé, si llegase el puto Apapurcio o alguien así, yo no habría hecho nada. Pero con eso no pude quedarme de brazos cruzados. Y cuéntame, ¿qué has estado haciendo estos días? Aparte de estar en la casita, ¿con Pues quién has metida en la estado? caravana como un perrito ahí. ¿Tú sola? Sí, sí, sí. Con mis libros, mis revistas. Es una caravana de mierda, deberías verla. No hay nada que hacer. También os digo, como este va a ser el último día que esté aquí, desde mi posición privilegiada de saber qué es el final y cómo se siente, debo decir que es el mismo puto día de siempre, igual que cuando estuvimos aquí reunidos durante 1000 horas, pero ahora me parece 1000 veces más bonito. Porque va a ser la última vez que lo vea. Es importante de la vida saber que tarde o temprano se acaba. Lo sé. Porque si no se acabase no tendría gracia. No tendría sentido vivirla. ¿Y qué opinas de que mueras sola? Llegué sola, muero sola. Y dejando cadáveres por el camino, ¿eh? Eso me pesa mucho, pero en estos últimos No te veo muy afligida, ¿eh? Es que en los últimos momentos que tengo, en vez de lloriquear pensando que habéis matado o vais a matar a gente que quiero, prefiero pensar que ellos aceptan eso como parte de haberme conocido, que puedo haberles importado y significado algo para que valga la pena eso. Yo moriría por cualquiera de ellos encantada. Si No me creo que estuvieses sea así. No creo que acepten haberte conocido cuando implica morir. No creo que alguien acepte A mí si me morir. dijerais que me vais a matar porque mi abuelita, lo que sea, diría vale. Tendrías que escuchar lo que dice tu abuelita sobre eso. Pues diría que está hasta el coño ya y que... Bueno, que me puto quiere. Igual no es eso lo que dice. También os digo, es que le han secuestrado 3 veces en una semana. Eso nos da igual. Ya, lo sé, perdón. Bueno. ¿Tenéis alguna pregunta más? Yo de ella empezaba a cantar un poquito, ¿eh? Nada, nos dice Celta, nos dice asesinato, amenaza de muerte y luego amiguitos, quedar para tomar café. Bueno, Yo qué sé. no hemos llegado a ninguna conclusión. Si podemos abreviar, hacer resumen, como si A mí me fuese está tráiler. pareciendo un vacile. No es un vacile, fue así. Sí, sí. Bueno, ¿qué intereses tenía esa persona en ti? Porque al final llegasteis a interactuar como si fueseis de igual a igual. ¿Qué os unió? El ¿Qué amor os por el unió? Celta de Vigo. Sí. Sí. Sigue vacilando. Éramos Toboy, a lo mejor. ¿El qué? Ah, que igual éramos Toboy en notas. Neno, yo ya te dije, neno. ¿Me dejaréis decir unas últimas palabras? Espérate, que aún te queda. Esto es más largo que un parto, tío. Aris, yo lo siento de verdad. Os apreciaba de verdad. Y todavía lo hago. Aunque suene estúpido.
Jess, a ti no te conocía casi, pero me sorprende que sigas por aquí porque... Bueno, nada. Esto es como la ruleta del casino. Un día piensas que vas a ganarlo todo y lo pierdes todo. La ruleta del casino Y al está revés. reamañada. Hay que hacer un all-in y si sale, sale. Y si no, pa' casa lo intentas otro día. Pues mira, tomaré tu consejo. Porque la verdad que siempre pierdo todo yo. Además, por vete muerto. siempre al mismo color. Dale siempre Quizá al por eso rojo. sigo vivo, ¿sabes? Como lo pierdo todo en el casino por los muertos. Es posible. Pero hazme caso, siempre al rojo. O sea, no cambies. El día que cambies va a salir justo el rojo. Así que tu rojo siempre. Vale, tomaré tu consejo. Es que estoy en paz, tío. Por cierto, que no os lo he dicho, me mola el uniforme. En plan... Nos la suda. La verdad es que sí. Es que así parecéis más una banda. Como tú decías antes, viniste sola, te fuiste sola. Yo metí aquí, me toca sacar de aquí. Pero antes quiero decirte que quemé la primera foto que nos hicimos juntos y nos vi arder. Vi cómo consumíamos y recordé cómo ardíamos cuando acostamos. Mientras tu cara ardía recordé tu fuego. Ese fuego que hoy me toca dar. Puedo decir, arañala, Groenlandia. raparigo. Puto asco. Púdrete. ¿Qué Hostia. hacemos ahora con el cadáver? Al puto agua. Déjalo Al que agua y se que puto flote. muera él. Lo destripáis. Vaciarle 50 Arrayala, cagadas encima a la rata. raparigo. Venga. Hostia. Un poco heavy. Bueno, yo os digo, gente, esto tenía que pasar, o sea, era la única salida. Yo me he quedado a gusto hablando con Bobby, sí que... Hostia, se me ha quedado sin balas, necesitáis balas para matar a los demás de Marbella, tranquilidad. Joder, es muy épico, pero lo digo en serio. Nada de hate, please, o sea... Esto es que tenía que ser así, Vale, chaval. listo. Que vengan a reconocer el cadáver. Y eso es lo que le pasa a las putas ratas. Ana, Que me ha quedado claro, que soy una rata sapo. Zapatilla. Soy una híbrida entre rata y sapo. Lo digo en serio, yo con Ariel... A casa. Encima, no quería que fuese tan largo porque les iba a soltar en algún momento. ¿Me vais a matar del aburrimiento o de un disparo? Pero digo, estoy cada vez más en paz con lo que ha pasado, ¿sabes? Así que... Pues nada, gente. Voy a probar a poner la canción esta. Voy a ponerla cantada por Jeremy Renner, ¿eh? Dadme un momentito. American Pie... Jenner. ¿Cómo está? ¿Dónde está? No, American Pie Song. Que me sale American Pie tal cual. ¿Cómo se llama el que hace Jeremy Renner o algo así se llama? Vale, aquí está. Os voy a poner esta canción, ya veréis. Que se oiga bien. La voy a poner alto, ¿eh? Dead Man Walking. Ya veréis. Atentos, ¿eh? Se oye un poco mal, pero bueno. If the Bible tells you so. Ahora le doy a la E y aparezco en el hospital. ¿Te imaginas? Vamos a ver el cielo. Pues está encapotado, es una bestia, pero bueno. Es que esto se oye un poco raro. Esperad, voy a adelantar la frase cuando canta. Aquí. Aquí. Y luego la pongo bien, la canción. Y ahí pone Bless the Death. No se lee, pero pone Bye, bye, Miss American Pie. Throw the cherry to the levee, but the levee was dry. Pedazo de roleo te has marcado con Ariel de principio a fin. Muchísimas Increíble. gracias. Muchísimas gracias por los vitazos y por el mensaje. That I die. This will be the day that I die. Ahora vamos a poner American Pie Song. Y vamos a ponerlo la original. O sea, nos puede caer un mini strike.
Ahí está. Aquí está. Vamos a dejar que suene, ¿vale? Acabo, o sea, cuando termine hablo. And I knew if I had my chance that I could make those people dance and maybe they'd be happy for a while. Habré quemado en torno, ¿cierto? Para ahorrar tu muerto, digo, por lo que no te tiran mal. February made me shiver. Pero a ver quién reconoce el cadáver, si me han dejado hecha un colador. Gracias, gente, gracias. Se viene. I can't remember if I cried when I read about his widowed bride, but something touched me deep inside the day. Gracias a todos, Y ya os digo, yo en principio OC no hay ningún problema. No sé si ellos están enfadados en OC también, pero yo estoy bien, o sea, es como tenía que ser. Bye, Miss American Pie. Drove my Chevy to the levee, but the levee was dry. Them good old boys were drinking whiskey and rye, singing this'll be the day that I die. Me gusta porque Ariel no tenía ningún team y ahora tiene este. Did you write the book of love and do you have faith in God above? Ahí está, me voy a reunir con Sergio, echar la carrera que nos quedaba y con eso. Do you believe in rock and roll? Can music save your mortal soul? And can you teach Un me placer how to haberte conocido de piezas con tu personaje, Ariel. Me ha gustado tu récord y una pena la historia. Pero gracias a todo esto te conocemos y contigo nos quedaremos también. You both kicked off your shoes. Man, I dig those rhythm and blues. I was a lonely teenage bronc and buck with a pink carnation and a pickup truck. But I knew I was out of luck the day the music died. I started singing bye, bye, Miss American Pie. Drove my Chevy to the levee, but the levee was dry. Them good old boys were drinking whiskey and rye, singing this'll be the day that I die. This'll be the Jordi, day ¿vienes a that decir I un te lo dije? die. ¿De verdad has venido a decir un te lo dije, Jordi? Now for 10 years we've been Enzo, on voy our contigo, own, and papá. moss grows fat on a rolling stone, but that's not how it used Mira, Jordi, to hasta le he puesto una be. canción, When the jester sang for the king and queen in a coat he borrowed from James Dean and a voice that came from you and me. Oh, and while the king was looking down, the jester stole his thorny crown. The courtroom was adjourned. No verdict was returned. And while Lenin read a book on Marx, the quartet practiced in the park, and we sang dirges in the dark the day the music died. We were singing bye, bye, Miss American Pie. Drove my Chevy to the levee, but the levee was dry. Them good old boys were drinking whiskey and rye, and singing this'll be the day that I die. This'll be the day that I die. que la música suena más fuerte que la voz. Helter skelter in the summer swelter. Bajo la música, pero la idea es que se oiga la música más que a mí, es el final. Es el final, es la idea, que se oiga más la música que a mí. The grass, the players tried for a forward pass with the jester on the sidelines in a cast. Now the halftime air was sweet perfume while the sergeants played a marching tune. We all got up to dance, oh, but we never got the chance. 'Cause the players tried to take the field, the marching band refused to yield. Do you recall what was revealed the day the music died? We started singing bye, bye, Miss America.
Es que no quería hablar porque esta canción es posible que la muteen en el resubido y no quería que si digo algo que no se oiga. Bueno, no dar para más. Sí. Ah, solo espero que Bobby viva un día más. Por favor, ya pasó por lo mismo 2 veces, tío. Happy news, but she just smiled and turned away. I went down to the sacred store where I'd heard the music years before, but the man there said the music wouldn't play. And in the streets the children screamed, the lovers cried and the poets dreamed, but not a word was spoken. The church bells all were broken, and the 3 men I admire most, the Father, Son, and the Holy Ghost, they caught the last train for the coast. The day the music died, and they were singing, bye, bye, Miss American Pie. Drove my Chevy to the levee, but the levee was dry. And them good old boys were drinking whiskey and rye, singing, this'll be the day that I die. This'll be the day that I die. Ok, gente, hoy empieza a llover. They were singing, bye, bye, Miss American Pie. Drove my Chevy to the levee, but the levee was dry. Them good old boys were drinking whiskey and rye, singing, this'll be the day that I die. Mira, justo la canción ha durado lo que dura esto. Vale, ok. Cuando siento... No, calla, la publicidad. Vale, pues... Ay, a ver, volvemos, o sea... No sé si me tengo que ocupar yo... Veamos qué ocurre con la cuenta atrás. O sea, si con la cuenta atrás aparezco en el hospital, me autodesmayo y digo, estaría muerta y tiroteada. Ahí está. Ay, Dios, que me lleva el agua, que me lleva el agua al mar. Piden ayuda que te explican qué hacer. Es mi primer CK, gente. Es mi primer CK. ¿Puedo seguir hablando? Claro que puedo seguir hablando. Estoy viva técnicamente. Ya te suele activar el protocolo Lázaro. Le tiramos un cola Fénix y ya está. Y tan fácil. Bueno, gente, ya os digo. Ariel Costa muerta en la costa. ¡Hostia, qué bonito! ¡Es verdad! ¡Es verdad! ¡Joder! ¡Wow! Vaya, me ha dado mucha pena porque me ha encantado rolear hoy con Sutan. Y ha sido corto pero intenso. También siento si he dado información de más porque es verdad que yo esto no sé hacerlo, ¿sabes? O sea, estaba... Mira qué bonito, tío. Vamos a poner una canción. Ay, Dios, que cerré el... Ay, bueno, ya os digo, yo pena ninguna. Y seguramente sí que me haga un personaje para rolear nuevo. Pero... a ver, ya veré... Modo cine. ¿Quieres un modo cine? Te doy un modo cine. Ahí tienes. Pero es que esto no es lo que Zack Snyder querría. Es broma. Uno más chill. A ver, vamos a poner... ¿Qué clase de música? Porque no quiero poner sad music, pero... Melancholic
De hecho, estaba sonando música melancólica. La voy a poner otra vez, que le follen. Música indie. Esto es música indie triste, no es lo que yo quiero. Reading music, no, esto tampoco. A ver. Aunque haya acabado así, las charlas con marcianos mecánicos en ratos muertos quedarán para siempre. Que sí, que en la vida hay que quedarse siempre con lo bueno. O sea, en la vida hay que quedarse siempre con lo bueno que sacas de algo. Porque una frase de una canción que me gusta mucho que dice que if something good can come from bad, the past can rest in peace. O sea que si algo bueno puede llegar de algo malo, el pasado puede descansar en paz. F por no morir con el pelo rosa. ¡Hostia! ¡Un puto perro! ¡Un puto perro! ¿Esto es un admin o algo? ¿Por qué hay un puto perro aquí? Hostia, esto tiene que ser un admin, ¿eh? Encima es como el perro que yo me quería comprar, porque me compré uno, pero era un pastor que no... Ese perro no podía hacer nada, o sea... ¡Ayúdame! ¡Hazme el boca a boca! Perrete, hasta luego. Sí, yo he dicho, hostia, es un admin o algo. Ahora viene Irina y es Molotov, ¿te imaginas? Sería muy heavy. Ay, Dios. Hostia, que esto no ha acabado, chavales. Que esto no ha acabado, chavales. ¿Tendría? No. No tendría pulso. Presentaría 1.000.000 de balazos. Voy a poner. No. Presentaré 1.000.000 de balazos, así te lo digo. No he contado todos, pero han sido... ¿No tiene pulso? Han sido un montón. Sí, yo sí puedo seguir en Marbella, lo hago. ¿La tengo o me la quitó el otro? Yo creo que sí, ¿no? ¿Puedo poner que tengo cartera? ¿O me la quitó Bobby? No lo sabemos, estamos intentando buscar el DNI para allí. Estamos buscando el DNI para allí. Me raptaron y creo que se llevaron todo, ¿Tiene pulso? incluido eso. No, está muerta. La han acribillado a tiros. ¿Alguien tenía constancia de la señorita Ariel Costa? ¿Cómo era? ¿De cara o algo por el estilo? Mirarle la cara, confirmar que es ella. Cano. ¿Cómo dice que se llama? Ariel Costa. Bueno, mira, esto es como expectar tu muerte after death. Esto me interesa. A ver si puedo dejar la cámara. Sí. Escucha, la subimos al helicóptero, le llevamos al hospital y que haga una prueba de ADN. ¿Dónde tenéis? Ay, Dios, yo no puedo rolear que se despide de mí. Yo no como putos mares. ¿Te ves capacitado para aparcarlo justo aquí? Ronnie, sube el volumen, está a tope. Espera. Vale, pues abrir. Mezclador de volumen. ¿Dónde está Marbella? Así. Perdonad, ¿eh? Yo lo último que recuerdo de Ariel es que tenía el pelo rosa, ¿eh? No castaño. Es que me ¿Como perímetro? mucho, voy a decirlo. Perdón por no Rita, cuidado, que se la llevan por delante. Más preciso. Volkov, que eres rusa, pero para tanto no. Vale, vamos para arriba. Le ayudo. Échame una mano, anda. Escuchadme los demás a los patrullas, ¿vale? Yo solo digo que si roleamos cómo se despiden de mí, preparaos para que llore lo que no he llorado en mi puta vida. O sea, esto va a ser un puto mar de lágrimas, aviso desde ya. Y el que avisa no es traidor. Va, vénganse conmigo a la Que me pueden hacer análisis para conocerme, sí.
Uy, no me caigo. Uy. Bueno. Los patrullas, vamos. Que no está muerta, no es broma. Buah, yo no podría rolear esto. Yo, si fuera poli tuviera que rolear esto, me rompería el corazón. Dime. No tienes nada encima, tampoco el teléfono. Creo que estás irreconocible a la verdad. Eres Chain Do ahora XD. Hasta que no monte en perímetro en la playa no voy a aterrizar. Así El que teléfono avísame. sí que lo tenía, salvo que lo hayan ametrallado, que podría ser lógico con lo que ha pasado. Afirmativo. Tarde, yo ya estoy llorando y creo que no soy el único. Yo me estoy reservando, ¿eh? Como mi hermana vaya al puto hospital... Pues es que eso va a ser, es que voy a salir corriendo y voy a ir a su piso y le voy a abrazar en persona. Torres, no veo nada con tanta niebla. Yo es que lo que me ha sabido, lo único que me ha sabido que he hecho un poco mal ha sido lo de cortarle a Basilio que estaba diciendo, porque imagino que lo tenía preparado. Pero es que yo también tenía preparado que Ariel, cuando fuese a encañonarla y a matarla, iba a decir arrañala raparigo para despedirse de los gallegos. O sea, lo tenía clarísimo, en plan... Igual que hay que cancelar. Porque estoy súper desfigurada. No, Lali, no te preocupes. Es lo que hay, o sea... Quería hacer algo bonito con el perro y me lo matan. ¡Ostras! Jordi, eras tú. Dijo Aaron, ¡tiene la rabia! Ey, es el lago al que me llevó Génesis. Gracias por traernos a Ariel. Joder, Lali, muchas gracias, ya ves. ¿Hay que cancelar el rol total? En plan, de que tienen que dejar también que encontraron. Hostia. Yo es que ya te digo, no sé rolear como esto de la muerte, tío. ¿Me bajo? Y al suelo, formación. Baja que no hay entorno, no podemos saber qué está pasando. ¿Cómo? Ah. Hostia, perdón. Bueno, pues... Sé por qué supuestamente ahí no hay entorno. Y de Ronnie. Dime. Bebé, te dijeron que no tiene entorno a algo. MSG. Sí, dicen que no hay entorno y se cancela el rol. Ojalá aparezca un perro que diga tranquilo, soy médico y lo resucite. Ya te digo, lo que más pena me da es lo de perderme la oportunidad de rolear más con gente que está aquí y que en otros servers pues no van a estar, pero... Si roleamos de fantasmas y caminamos por la cosa.
Pero ya. ¡Jordi! ¡Jordi! Míralo, está ahí. All the irony. Pero creo que Jordi está intentando echarme un cable para que me encuentre. Te puto quiero, Enzo. Enzo, I love you. ¡Caín Guerrero! Es verdad que es Jordi, tiene otro nombre. Qué bonito el perrete. ¡Ay! No me va a mear, gente. El perro es mágico, los seres comienzan a sanar y se transforma en Úrsula Océano. ¡Hostia, el perro se ahoga! ¡No! ¡No! ¿Qué está pasando? ¡El perro! No miréis. Ellos me han traído aquí. Tira al perro que te cure. Donald, tira gel. Donald, un gel, please. No te pido más. Un puto gel. Pero ya te digo, casi una parte de mí prefiere que no me encuentre. ¡Hostia! Una parte de mí prefiere que no me encuentres. Porque así no tengo que ver las despedidas, ¿sabes? Lo peor es las despedidas. El delfín. Snorky. Hablar. Hombres. Perro truco. Las vueltas que da la vida. Hostia, ¿qué es esto? Hostia, ¿qué se está oyendo ahora? ¿Estoy volviéndome loca? ¿Por qué se oyen cosas? Bueno, vamos a quedarnos viendo esto, ¿vale? La costa, Ariel Costa, muerto en la costa, The Irony.
Bueno, Ronnie, ¿te unirás ahora a la loca de la Academia de Policía junto a Jordi Kiambo? Molaría. Ya veré qué hago. A ver qué opciones hay. ¿Darás pistas por el próximo rol? No tengo ni puta idea de cuál va a ser mi próximo rol. Creo que tienes que tirar un comando, pregunta por ayuda. A ver, tal y como lo han rolado, que es una zona en la que se accede en helicóptero y todos los lazos no tienen que encontrar a nadie y se queda así listo hasta que... Igual que pasa con el cadáver denso. ¡Hostia! ¡Pennywise! ¡Es el fucking Pennywise! Hostia. Vaya, esto es una forma de librarse de mí. No te voy a decir que no. Al vacío. Hostia. Hostia, esto es heavy, esto es heavy, Yo es que no sé cómo proceder estos casos porque... Hostia. Es para que me lleve el agua, pretende que me lleve el mar. Era su guía espiritual. Procede que desconectas. Me desconecto. Uy, hostia, hostia. ¡Uy! ¡Uy! Ala, pues la sirenita donde pertenece, debajo del mar. Por lo que estáis entendiendo, supone que no puede encontrar tu cara igual que Enzo, o sea que te desconectas y listo, ok. Pues ala, al mar. Ala. Pues vamos a ver el... Hostia. Me agarra otra vez. Es raro, Ariel de vuelta al mar. A ver, también os digo, es que como hoy he roleado sin cámara ni nada, pues digo, es que en el momento en que cierre seguramente hablaré un poquitín, pero no tengo cámara para poner. En teoría no hay rastrería, es un charco. El perro era Enzo. Ya. Bueno, vamos a ver el agua, ya está, sí. Me voy a ahogar. Al final aprendí a nadar, sí. Se quedan abrazaditos. Está sonando un montón de música que espero que no tenga copyright. Rolear hoy con música ha sido la primera vez que lo he hecho y da un ambiente que flipas, O sea, me da... De hecho, me hacía sentir más tranquila de lo que debería, porque aparte de que eso, rolear con Sutan me ha parecido muy guay, es una oportunidad muy chula. O sea, de último día me parece muy bonito, pues... La familia se quedó ni debajo del mar. A mí me ha gustado mucho, a mí también. I wonder, yes, I wonder. Bueno, pues lo vamos dejando por aquí, ¿vale, gente? A ver cómo seguimos. Hostia, estoy en primera persona. He desaparecido, vale. He desaparecido. Este es el último plano de la aventura de Ariel Costa.
Salgo del juego. Partida, disconnect. Ahora voy a quitar esta música porque tengo miedo de que tenga copyright. Yo que sé, ¿qué os puedo poner para que veáis? ¡Pum! Aquí tenéis. Os voy a poner una... Creo que está por aquí. ¿Un dibujo mío? A ver. Es que ya te digo, hoy no tengo la cámara preparada. Solo espero que Bobby esté bien, tío. Solo espero que el puñetero Bobby... Mirad qué dibujo más chuli. Solo espero que el puñetero Bobby esté bien. That's all that matters. A ver, ¿dónde está? Bueno, no me deja moverlo, eso es todo. Gracias por tanto, soy una gozada. Yo me lo he pasado muy bien. Se vería Ariel comida por los cangrejos. Se vería Ariel siendo devorada por Sebastián. Vengo a decirte que has hecho un rol genial como Ariel. A mí lo que me ha molado es que genuinamente, cuando he estado roleando que le contaba la verdad a Bobby, me daba apuro, y cuando he estado delante de ellos, estaba totalmente en paz. O sea, estaba totalmente en paz. Por eso me he puesto esta farruquita y todo, porque a mí ya me hicieron mi... Te quiero, Bea. A mí ya me hicieron mi CK el otro día con eso de... O sea, no llegaron a disparar, pero ya me hicieron todo el procedimiento. Ahora... Lo que me ha dado pena es que como consigan llegar a Bobby con la información que he dado, me cago en todo, porque se habrá muerto efectivamente por mi culpa, pero... I love you, Beatrice. Tengo que poner las alertas de sub que hablen. Que lata, por último, lo que te les mataron hubieran hecho un... Los que te mataron hubieran hecho un interno. Sí, es... Yo te digo lo que le dije de que habla mucho, de que va a ser largo. Muy agradecido por todo tu esfuerzo en el roleo. Menuda primera experiencia. Jo, yo te digo, me habría gustado morir defendiendo a alguien, no a lo mejor vendiéndolo, porque he hecho lo que he podido por no venderlo, pero... Gracias por los 200 bitazos y gracias Lilith Vela por la suscripción de nivel 1. Ya te digo, es que es eso, Ariel con ellos ya tenía claro que la próxima vez que los viese sería el día de su muerte. Los ha vuelto a ver y estaba totalmente en paz. O sea... Gracias, Lilith. ¡Hombre, eres Lilith! ¡Claro! ¡Hola, guapa! Ya te digo, con ellos es que... Pues eso, y también iba a saber cómo iba a ser porque ya lo ha visto. O sea, lo de Sergio se lo perdió, pero lo de... Que ya te digo, Hit puede decir, eso está fuera de rol, o alguien de lo que lo haya visto puede decir, eso está fuera de rol, pero no. Para Ariel tenía clarísimo lo que iba a decir cuando llegase el día en el que la encontrasen, que para algo lleva metida 3 días en la caravana. Ronnie, con Ariel me has enamorado locamente. Gracias. A ver de qué es el próximo personaje. No, si vendiste a todo el mundo, Tantillo también va muerto por lo denso y más con lo que dijiste. Joder, lo que me da pena... ¿Sí? Aprovechando el tren, aplausos. Gracias, Exmog. Yo ya te digo, el... es que por el que más lo siento es por el puto Bobby, tío, porque ha vivido lo mismo 2 veces. O sea, 2 días de rolear, de estar de tranquis, hablando por ahí, escondiéndote y de repente... Yo creo que lo que me ha condenado ha sido decir hi. En el momento en que hablé de hi apareció hi. Dije, hostia, es como Beetlejuice. Es como Beetlejuice, que lo dices y hace ¡pium! Tarantino eso les buscaban a alguien más chungo que los gallegos. Bueno, que sepas que te odio por no haber hecho esto es un sábado, que mañana me voy a acordar de ti para mal, hostia. Un trenecito para despedir a Ariel. Gracias, Spap. Hostia, Tai, me has hecho una raid. Muchísimas gracias, bienvenidos. ¿Sabéis? Gracias por esa raid, Tae. Tita, te puto quiero. Te puto quiero. No sé si está el chat en modo... Tae, muchísimas gracias por la raid, tío. La tita, ahí está. A ver, que no salen las alertas. ¿Sí? ¡Ah, 100 bits! Vale, pues Framont, gracias por los 100 bitazos. Pues debo decir que eso, que a mí me ha gustado. O sea, me da pena que yo querría haber muerto salvando a alguien, en plan, echándole un cable a alguien para que viva, pero bueno, a lo mejor es que eso lo he hecho Jai. Yo ahí he estado infinitamente agradecida a Jai, la verdad. Y la ironía de que Ariel Costa se muera en la costa. ¿Cómo los encontré ahí metidos? También te digo, tú 3 días tranquilamente en la caravana y te escondiste del tío ese y en 20 minutos se encuentran. Es que lo de rolear que estaba en la caravana ha sido porque no he hecho rol en stream. Así que... Pero claro, yo es que creo que... Yo pido las gracias a Ronnie por tenernos buenos roles. Muchas gracias, Sigue así, Ariel. Sabrina andaba por ahí, jaja, porque tenía la esperanza que se encontraran. Muchísimas gracias a todos, de verdad.
Muy grande, Ronnie, gracias, de verdad. ¿Sí? We will always love you, Ariel. Gran rol y muerte digna, aunque no todos lo hayan entendido así. Bueno, Gracias por todo. Gracias por los 100 vitazos, Yondalar. Lo que otros entiendan, a mí me incumbe o me concierne o me importa entre 0 y 0. Porque, ya te digo, es que me ha sabido mal lo de decir el arañar la raparigo ahí, porque no me dieron chance. Dije, o sea, ¿me vas a matar y encima el último en hablar eres tú? No puede ser. Dije, no puede ser que, a ver, al que estés matando es a mí, la que no va a poder volver a hablar soy yo. Déjame que yo diga mis últimas palabras. Pero como vi que iba a acabar eso y no me iba a dejar, dije, tengo que soltarlo ahora. O sea, Ariel estaba preparando eso de parte de Megan, gracias. Ahora tenemos que echar una carrerita el Sergio y yo. A ver si me demuestra que conduce tan bien. Grande, Ariel, Dios Ron, y te vamos, volverás con otro PG. Y Sais, seguramente sí, pero no sé cuándo. O sea, creo que a Marbella le queda poquito. Y ya te digo, no sé cuándo volveré o con qué personaje será, pero bueno. Por lo menos no terminaste que haces federal como Ibai, hostia. Hostia. Ya os digo, yo... A ver, increíble, la verdad, habéis estado de 10, todos, nunca me ha gustado el rol, siempre me aburría tanto jugar como verlo, pero entre tú y Piezas y los demás de los gallegos, me he metido historia que le ha disfrutado increíble, seguiré haciéndolo, gracias. Gracias. Lo peor fue el MG que hicieron los admins, en fin, me hubiera gustado ver un encuentro en el cielo con Enzo. Yo es que creo que cometí el error de cuando dije el nombre de Jai, porque luego justo apareció él. Imagino que, claro, que no puedo revelar el nombre de alguien que es de rol administrativo porque... Joder, trastoca mucho los planes, ¿sabes? Yo creo que es como si dices Fedor a alguien que no sabe de Fedor. Es lo que yo pienso, por lo menos. ¿Por qué acabará Marbella? No sé, pero yo veo últimamente a bastantes personas comentar que a Marbella a lo mejor no le queda mucho y tal. En plan de opinión. También es verdad que llevamos ya un mes y pico, o sea... Pero sabes que si no hablas con el poli seguirías viva, ¿no? Bueno, prefiero morir hablando con el poli que vivir estando sola. Lo que te digo. Lo que te digo. Porque tiene fecha y ya es que lo serves para creadores solo. No fue por Jai, fue por hablar de los gallegos. Es ilegal hablar de una mafia si te vas. A ver, yo creo que no es ilegal. Lo que haces es que si pasa que si te pillan te matan. Pero yo, ilegal no creo que sea. No es como que haya un pacto de nada. Yo por lo menos lo entiendo así, ¿eh? Que llevo roleando 30 días y es la primera vez que estoy en... Voy, Tania. Es la primera vez que estoy en banda, roleando y tal. Y bueno, gente, vamos a hacerle una raíz a alguien. El CK fue pactado, se dio improvisado. Digamos que pasó algo que hizo que Ariel tuviese que morir sí o sí. En plan, no fue pactado, pero tampoco era improvisado porque yo ya sabía que se venía. O sea que... Vamos a ver... ¿Con quién os mando? Os mando con mi sister, ¿vale? Que está roleando ella. Os mando con mi sister. Espera, pero... ¿Sí? Está feo que si influyes en el rol de la administración hayan hecho lo que han hecho, se están cargando Marbella. Ha dejado de ser un server de humor y buen rollo a volverse muy agresivo. Gracias, Ronnie, espero que vuelvas pronto a este o otro server. Mil gracias por los bits, de verdad. Y yo te digo que... a ver, ser rol administrativo tiene que ser jodidamente... Bea se va. Vale, pues le hago raid a otra persona. Tiene que ser jodidamente difícil, ¿eh? Pero jodidamente difícil tener rol administrativo, te lo digo, porque es como... es como... es que van a pasar muchas cosas que no dependen de ti. Cuando pasen van a ser una movida, así que... Pues, ¿a quién le mando la raid? Estoy mirando, mi hermana se va. Tiqui, tiqui, ti. A ver, está Koala Rabioso, que es Irina. Y... podría ser una despedida para ella también, en plan... Mira esto, Ronnie, el que no se entere de lo que ha pasado, que mira el streamer de Kulei 7 horas y 4 minutos. Bueno, lo miro off stream, vale. Es que os digo, el rol administrativo tiene que ser muy complicado, muy complicado. Y nada, gente, gracias a todos por estar. A ver a quién le mando la raid.
Un momento, voy a ver qué está haciendo una persona que es amigo mío. Voy a darle un susto a un amigo mío, ¿vale? O sea, creo que tendría más sentido que se lo mande a Koala Rabioso. Pero voy a darle un susto a un amigo mío que me empezó... Él es el quien me enseñó a rolear en un server un par de días que tuve para prepararme para cuando entrase a Marbella. Y creo que le va a asustar que le mande tanta gente. Así que... Estudio, vídeo, panel de control, teclado. Sí, os voy a mandar con él. Se llama Pablo. Eso es amigo mío. Es la persona que me animó y que me dio coraje, o sea, valor para entrar aquí a hacer rol. Así que eso, os voy a mandar con él. Y eso entré en Marbella también, pues eso, gracias a que él me dio el coraje de hacerlo. Y pues eso, que creo que le va a dar un infarto si le mando a tanta gente. Es muy buen rolador, lleva muchos años haciéndolo y a mí me parece que, o sea, que tiene talento y que lo hace súper bien. Así que pues oye, ya te digo, es más que nada por el infarto que le va a dar ver a tanta gente. Pero... se llama Pablo. Pablo. Yo le llamo Pavlovsky. Espera, un momento. A lo mejor cancelamos Raid si está Sutan. ¿Está Sutan? Esperad que cancelo. Esperad. Si está Sutan, se la mando a Sutan. Pero si no, se la mando a mi amigo Pavlovsky. Espérate. Momento. Está Sutan. Twitch, Sutan, RP. Si está en directo, os mando con él. A ver. ¡No está en directo! ¡Fuck! Vale, pues os mando con mi amigo Pablo. Tal y como he dicho, él es la persona que me ayudó a empezar a rolear. A ver. Joder, ahora no encuentro el canal. Acabo en Dios. A ver. No está. Ya. Es que he pensado, bueno, ya que Bobby se ha ido. Twitch. A ver. Vamos a entrar en Twitch. Eso, pues. Ya os digo, hay gente como Koala Rabioso, Coco y demás con los que he roleado en Marbella y que me gustaría mandarlos con él. Pero voy a hacerle el favor a mi amigo Pavlovsky porque eso, que... Jornum... Ahora. Que lo hace muy bien y eso, lo dicho. Gracias a todos por estar aquí. Coco ya le ve mucha gente, o sea, esto es para daros la oportunidad de que conozcáis a alguien nuevo. Ahí hablaron y recogido los objetivos algunos más y dijeron que no hay fecha de cierre, que cerrará cuando se note la inactividad en Marbella. Bueno, pues ya os digo, volveremos dando caña. A seguir dando caña. Ariel Alba humilde. Os mando con él, ¿eh? Gracias a todos por estar aquí, gracias de corazón, de verdad. Cero hate, toxicidad fuera, mala vibra fuera. Haya pasado lo que haya pasado o pase lo que pase, hay que estar... Sí, otro día con la rabioso, exacto, porque yo voy a volver, o sea, ya veré cómo me hago el personaje porque ahora puedo pensarlo otra vez y ya sé más lo que hay. Pero, o sea, esto no es un fin, es un nuevo comienzo, así que let's fucking go. De hecho, creo que está muy pillado porque estaba aquí la chava, según él. ¡Hostia! ¡Hostia! Es que ahora pasando eso. Perdón, permíteme un segundo. Sí, por supuesto. Un momento.